¿Qué tal? Muy buenas noches. Es jueves, esto es La Noche en 24 y hoy lo que toca es debate. Debate político en directo con miembros de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados. Hoy estarán con nosotros representantes del PP, del PSOE, de Unidos Podemos, Ciudadanos, del PDeCAT y de EH Bildu. En un momento hablamos con ellos sin olvidar de las noticias que nos llegan desde Nueva York. En un momento estamos allí. Antes, el resto de claves del día. Hoy, en La Noche... Pendientes de Pedro Sánchez, que esta noche la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes, en una entrevista a la agencia Reuters, ha advertido que si los partidos priorizan la confrontación al acuerdo, habrá elecciones. Pedro Duque se defiende y dice que no eludió ningún impuesto por tener sus casas en una sociedad. Dice que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales y que cuenta con el apoyo del presidente Sánchez. La mesa del Congreso se reúne mañana a las 11. Estudiará las peticiones de reconsideración hechas tras el rechazo a la enmienda que pretende evitar el veto del Senado a los presupuestos. De momento, el Gobierno descarta el impuesto a la banca que pide Podemos. Los jubilados dicen que seguirán con sus movilizaciones pese al acuerdo del Pacto de Toledo que fija el IPC para revalorizar las pensiones. Piden que se aumente la pensión media y que desaparezca el factor de sostenibilidad que debería entrar en vigor en el 2023. Estos son algunos de los temas que nos disponemos a debatir, a comentar y a analizar con los representantes políticos que nos acompañan hoy, que son Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Guillermo Díaz, de Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marc. José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Marc. Mercè Perea, del Grupo Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Mary Pita, de Unidos Podemos. Buenas noches. Buenas y noches. Carles Campuzano, del PDeCAT. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. Pues si os parece, en un momento entramos en las cuestiones que marcan la jornada, pero antes nos vamos a ir a Nueva York porque Pedro Sánchez intervendrá, está previsto alrededor de la medianoche en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es su primer discurso en este foro. En Nueva York está María Rodríguez. María, ¿sabemos cuáles son ya las claves del discurso de Pedro Sánchez? ¿Qué tal? Buenas tardes aquí, buenas noches para vosotros. Como decías, va a ser su primera intervención aquí en esta Asamblea General de Naciones Unidas ante toda la comunidad internacional. Y sí, su discurso va a versar sobre tres claves. La primera, el desarrollo sostenible. La segunda, la lucha contra el terrorismo internacional. Y la tercera, la defensa de los derechos humanos. Y va a hacer especial hincapié, nos dicen fuentes de la Moncloa, a la situación migratoria, a las crisis migratorias que se viven en algunas partes del mundo, como por ejemplo en Venezuela. En principio tiene 15 minutos de intervención, aunque esto es solo orientativo porque, por ejemplo, Maduro estuvo el otro día casi una hora. María, esta tarde Pedro Sánchez ha sido entrevistado por la agencia Reuters. No ha entrado en los temas de más actualidad, pero sí que ha entrado, por ejemplo, en el futuro de la legislatura. Sí, desde luego, la prioridad para el presidente del Gobierno es agotar la legislatura, llegar a 2020, pero la aritmética parlamentaria no es sencilla. Como decías, en un foro de la agencia Reuters, en un discurso íntegramente en inglés, el presidente del Gobierno ha dicho que va a presentar los presupuestos sí o sí a finales de noviembre en Bruselas, incluso asumiendo los compromisos del anterior Gobierno. En este caso, advierte Sánchez, las explicaciones las tendrían que dar Ciudadanos y el Partido Popular. Y en esta misma línea de pactos de legislatura, Pedro Sánchez se ha dirigido también a sus socios independentistas en el Congreso de los Diputados. Les dice que si anteponen el conflicto a la cooperación, la única salida serán las elecciones. De lo contrario, dice Pedro Sánchez, podrán agotar la legislatura y poner en marcha políticas sociales. If you prioritize conflict instead of cooperation, the term in Spain is over. We will go for elections. But if you, let's say, put first cooperation in order to solve social policies or others, I think that we can last until the year 2020. Habrá tiempo en los próximos minutos de ir analizando todas las declaraciones del presidente Sánchez, pero vamos a empezar por estas últimas.
Carles Campuzano, ¿van a priorizar el conflicto o la cooperación? Mire, de entrada va a depender de que el presidente del gobierno sea capaz de abordar la agenda catalana. Y la agenda catalana tiene un mínimo de 3 dimensiones. El diálogo bilateral entre el Govern de Cataluña y el Govern de España ha empezado, ha dado algún resultado, es indiscutible, pero los resultados están lejos respecto a las necesidades y a las expectativas que la moción de censura generó. 2, la cuestión de fondo que se expresó en las elecciones de Cataluña el pasado 21 de diciembre. En Cataluña hay una mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña y una mayoría más amplia incluso que esa, que sitúa el referéndum, el derecho a decidir, en el centro de la cuestión catalana. A eso hay que darle respuesta. Finalmente, una cuestión que gravita en el diálogo político, que son la injusticia de unas prisiones provisionales que no tienen sentido, unos delitos inexistentes que justifican unas penas desorbitadas. Sobre eso, si sobre eso hay avances y mejoras, el señor Sánchez no tendrá conflicto. Si sobre esos no hay avances ni mejoras, es evidente, estamos de acuerdo. La legislatura está acabada. Se demostró en la moción de censura que gobernar contra Cataluña hace caer un gobierno. Si este gobierno no es capaz de dar respuesta a las demandas de Cataluña, este gobierno caerá, sí, claro. José Perea, no sé si recogiendo lo que preguntan, no sé si esto le parece conflicto o cooperación. Bueno, yo creo que aquí o ponemos un poco de inteligencia o si realmente lo que queremos es tirar de estómago, pues no llegaremos a ningún acuerdo. Creo que el presidente del gobierno ha dado pasos firmes hacia el acercamiento o al menos para empezar a dialogar, algo que no pasaba desde hacía más de 7 años. Y por tanto creo que no se pueden poner líneas rojas en un momento tan delicado, donde efectivamente hay una mitad de ciudadanos de Cataluña que piensan que esta forma de entenderse con España no le acaba de gustar, con el resto de España no le acaba de gustar, pero hay otra mitad que dice que sí, y no solo que le gusta, sino que además quiere profundizar en ella. Y eso hay que respetarlo, pero lo que no podemos hacer los políticos es intentar poner murallas cuando estas ya cada vez van creciendo más. Hemos de empezar a calmar los ánimos. El gobierno de Pedro Sánchez lo ha demostrado desde el primer momento, ha mirado hacia Cataluña desde el primer momento. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, lo ha dejado bien claro. Es una cuestión de sentarse, empezar a hablar y poner cosas encima de la mesa. Para empezar, estamos desbloqueando, creo que eran 1.700 millones de euros, si hablamos económicamente, ¿no? Me refiero al tema de la asfixia económica y tal. Bueno, 1.700 millones que eran un derecho reconocido de Cataluña hacia España, hacia el resto de España, hacia el gobierno español, con lo cual eso se va a cumplir y además se ha mejorado, se ha renegociado la deuda de Cataluña. Estas son cosas que están encima de la mesa, pero además empiezan a haber reuniones bilaterales y además la Generalitat de Cataluña empieza ya a querer participar en foros multilaterales con otras comunidades autónomas. Con lo cual, no empecemos a poner líneas rojas, no empecemos a decir, bueno, es que si no hacemos, venimos de una moción de censura muy traumática para mucha ciudadanía que no entendía qué estaba haciendo el Partido Popular con una situación insostenible de corrupción y un partido de ciudadanos que lo estaba aguantando sin acabar de entender un partido que venía aquí a regenerar la política, qué caray estaba haciendo con un gobierno corrupto, con un gobierno muy complicado de explicar las acciones que estaba haciendo. Y hemos empezado a caminar y estamos caminando hacia un lugar que nos lleve a certezas a todos. Y a mí perdonarme, pero el pacto que se produjo ayer en pensiones, más allá de la letra pequeña o las interpretaciones que se le quiera dar, da una imagen muy clara y es que cuando hay voluntad de ponerse de acuerdo, los políticos estamos ahí. Y hoy ya la política se ha puesto en valor, por ejemplo, con este pacto. De todos modos, más allá del tema catalán, aquí estábamos hablando un poco de si estamos más cerca de que la legislatura pues, pueda llegar al 2020, que es la intención que siempre ha manifestado, ahora está manifestando el presidente Sánchez, o bien si estamos más cerca de un anticipo electoral. Por cerrar ya este lado de la mesa, Meripita, Unidos Podemos, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Estamos más cerca o más lejos de un avance electoral? Nosotros en principio estamos intentando que la negociación que estamos llevando de presupuesto con el gobierno salga adelante tenemos esperanza de que se hagan medidas que puedan revertir esa senda de los recortes y demás. ¿Que hay que convocar elecciones? Nosotros iremos a elecciones, lo ha dicho el secretario general, lo hemos dicho en los distintos portavoces de Podemos, si hay que ir a elecciones se va,
pero entendemos que hay una mayoría suficiente para tirar, ¿no? Para llegar al 2020 y revertir esas políticas de recortes que hemos vivido y esas políticas de la intransigencia en el caso de Cataluña, ¿no? Nosotros no nos hemos movido desde el minuto 1 cuando hemos hablado de Cataluña, hemos dicho alto y claro, y alguien nos pudo criticar durante mucho tiempo, que esto se resuelve en un problema político con soluciones políticas, y en este caso con un referéndum. Creemos que es una herramienta democrática absolutamente legítima. Nosotros creemos en la España plurinacional, creemos en la España diversa, pero unida en esa diversidad, ¿no? En fin, las declaraciones del presidente del gobierno el otro día en Canadá, en Quebec, pues fueron en esa línea, en reconocimiento de esa España plurinacional y demás. Entonces, nosotros ese tipo de declaraciones del presidente tiene que efectivamente después centrarse en el diálogo. Pero insisto, desde la política, no desde la judicialización. A nosotros nos parece increíble que a estas alturas todavía ya estén en prisión preventiva una serie de dirigentes catalanes, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay que actuar, ¿no? Hay que actuar políticamente, ¿no? Eso es. Lo que creo que la ciudadanía no entiende es que un presidente del gobierno con 84 diputados y el peor resultado electoral de su historia se pretenda seguir aferrando al poder a cualquier costa, con un gobierno que se está cayendo a pedazos, porque eso parece claro, 2 ministros dimitidos, por cierto, un ministro imputado que dijeron que iba a ser rápidamente desimputado, que por ahora sigue imputado, con 2 ministros en la picota como Pedro Duque, y la ministra de Justicia se siga aferrando al poder. Yo creo que eso es lo que no entiende en estos momentos la ciudadanía, y el mensaje que nos ha transmitido Pedro Sánchez desde Nueva York yo creo que nos asombra aún más. Dice que la legislatura llegue al 2020 depende de que los independentistas catalanes entren en una especie de diálogo y no de conflicto. Si a mí no me preocupa dónde están los independentistas catalanes, porque eso ya lo sabemos los españoles. A mí me preocupa que el señor Sánchez haga depender la legislatura de todos los españoles de los independentistas catalanes, que es el mensaje que nos ha transmitido desde Nueva York a todos los españoles. Eso es lo verdaderamente preocupante. Y en segundo lugar, lo que hay que decir, porque se dice, no, es que no sabemos por qué están en prisión preventiva y por qué se alarga. Bueno, eso no se lo tienen que preguntar ni siquiera a los jueces. Lo que habría que preguntarles a Carles Puigdemont en Bruselas, por qué están en prisión preventiva aquí en España, por la sencilla razón de que es la mejor prueba de que hay un riesgo de fuga. Y como la ley establece como criterio para determinar la prisión preventiva precisamente la existencia de un riesgo de fuga, yo creo que sus compañeros presos estarán muy agradecidos a Carles Puigdemont, porque es la mejor prueba de que no se puede mantener esa prisión preventiva. Pero lo asombroso es que Pedro Sánchez hace depender a 45 millones de españoles de la voluntad de los independentistas catalanes, que ya sabemos en qué situación se encuentran. No puede hacer depender, lo que tiene que ir es a elecciones ya con un gobierno en descomposición. Bueno, Pedro Sánchez está pagando una gira de promoción, una especie de campaña de las más caras de la historia para intentar salvar su imagen. Lleva escondido de los españoles mucho tiempo, está intentando evitar todos los escándalos que se van produciendo de manera permanente y constante aquí en su gobierno. Él ahora dice que tiene que si no iremos a elecciones, si sus socios de gobierno, los secesionistas, los populistas y todos los nacionalistas de España van al conflicto, ahora dice que a lo mejor hay que ir a elecciones. Bueno, eso lo dice Sánchez ahora. También dijo que convocaba la moción de censura, que ponía la moción de censura para convocar elecciones. O sea, Sánchez es un fraude, como presidente del gobierno es un fraude, y todo lo que dice, pues hoy dice una cosa, mañana dirá otra, y no es muy ¿Tenéis alguna cosa más muy para fiable. proponer? Pero además, francamente me parece tremendo. Proponemos elecciones y que los españoles decidan. Se criticaba me parece mucho, la mejor proposición de todas. Se criticaba mucho el plasma de Rajoy, se criticaba mucho el plasma de Rajoy, y Sánchez es lo que está sobrevolándonos todo el día para no venir aquí y decirnos nada. Y le voy a dar un consejo, que vuelva pronto, porque a lo mejor cuando abra la puerta el Consejo de Ministros no conoce a nadie. María. Bueno, yo empezaría por algo básico, y es que un presidente no puede culpar a nadie de que unos presupuestos no se aprueben o de que la legislatura no continúe, porque en primera instancia es el primer responsable de conseguir los apoyos suficientes. Sánchez sabía, al contrario de lo que se ha dicho en la presentación, Sánchez sabía que no tenía socios cuando se ganó la moción de censura. Sabía que lo único que había concitado esa mayoría había sido las ganas de echar a Mariano Rajoy del gobierno. Claro. Y que a partir de ahí la posibilidad de tener socios de un tipo u de otro y de generar mayorías para hacer cambios, se las tenía que trabajar desde el primer momento.
todo parecía indicar que en el ámbito social era más fácil concitar esas mayorías, que por cierto algunos no entendíamos cómo no se estaban dando, incluso estando Mariano Rajoy en el gobierno cuando estaba en minoría, pero la cuestión es que no se habían dado. Tampoco empezó de una forma, digamos que empezó de una forma bastante torpe con el tema del techo de gasto y de todo el plan de estabilidad, que parece que está reconduciendo. Pero bueno, ya veremos en ese ámbito qué puede haber. En cuanto al otro ámbito, al tema de los independentistas o el tema catalán, bueno, yo creo que sobre todo Sánchez lo que tiene que hacer es aclararse en qué bando está, aclararse qué es lo que quiere, porque cuando habla del tema catalán es la gran coalición, es el aliado perfecto de Ciudadanos y el PP, y cuando va al extranjero, como ha dicho Meripita, habla de Quebec, y se le olvida que Quebec hizo el gobierno de Quebec sin ningún permiso de Ottawa 2 referéndum, que nunca nadie dijo nada porque la Constitución canadiense no lo impedía, y que tan solo cuando en el segundo referéndum vio que quizás la independencia podía ganar, porque había quedado por un estrecho margen, es cuando empezó a pensar que tenía que hacer la legislación para que eso no ocurriera. Por tanto, si vamos a tomar el ejemplo de Quebec, es una anomalía democrática que haya dirigentes del gobierno catalán en la cárcel. ¿Por qué? Y por hacer algo tan básicamente y tan democrático como preguntar a su ciudadanía. Por tanto, lo que no podemos hacer es desayunarnos por la mañana con, por cierto, líneas rojas que también pone Sánchez, de que si algún día votan los catalanes será sobre un nuevo estatuto y no sobre otra cosa, y irnos a Canadá o a Quebec a hablar del caso de Quebec. Aclarémonos dónde estamos. ¿Estamos con el 155 y con impedir a Cataluña decidir su futuro, o estamos realmente, más allá de gestos a favor del diálogo, dispuestos a dialogar de verdad y a darle un encaje de verdad a lo que la mayoría de la población catalana está pidiendo? Yo creo que no termina de aclarar eso Sánchez, juega a dos aguas intentando que porque sí, porque queda muy feo ir a elecciones y porque todo el mundo está a favor de que no sea el PP quien gobierna, el resto tenga que apoyar absolutamente todo lo que el Partido Socialista o el Gobierno plantea, ¿no? Yo creo que ese panorama hay que aclararlo, porque los apoyos los va a tener que ganar, no los puede pedir, sin más. Yo por alusiones... Perdón, Carlas, que me ha pedido la palabra hace un Dos momentito. consideraciones. Y después cerramos contigo este bloque inicial. Es muy evidente que la posición de las instituciones catalanas y la posición de los partidos soberanistas es en favor del diálogo. Y esa ha sido la apuesta. Entre otras razones, dimos el apoyo a la moción de la censura porque habría una oportunidad, una ventana de oportunidad al diálogo. Pero el diálogo debe ser de verdad y debe ser sobre los problemas de verdad. Y en la agenda catalana la cuestión de fondo de verdad es que en Cataluña hay una inmensa mayoría que quiere resolver a través de un referéndum la cuestión catalana. Eso no se puede obviar. Dos, el diálogo de verdad bilateral entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España debe de servir para que los contenciosos que existen, que son muchos, se empiecen a resolver de verdad. Y nuestra sensación es que eso va muy lentamente. Y además, y la intervención de Mariana es muy sugerente, porque precisamente en Canadá se ha encontrado una fórmula legal que permite en el Canadá que puedan haber otros referéndums de independencia, que es la ley de claridad. Oiga, ojalá el señor Sánchez se inspire en Canadá y nos traslade, por ejemplo, una propuesta como la ley de claridad canadiense. Ojalá. Le aseguro que en Cataluña, y estoy seguro que en Euskadi también, veríamos con mucho interés esa propuesta canadiense trasladada al marco español. Y, oiga, yo creo que como demócratas no podemos consentir ni nos podemos quedar indiferentes ante la injusticia brutal que supone que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez lleven cerca de un año en prisión. Dos hombres que lideraron dos de las principales organizaciones de la sociedad civil catalana, de carácter pacifista, que la tarde-noche del 20 de septiembre jugaron un papel crucial porque esa indignación ciudadana que existía ante esa intervención de la policía en la Conselleria de Economía no acabase mal. Hombres pacíficos, pacifistas, de compromiso democrático, que lleven más de un año, cerca de un año en la cárcel, nos debería de avergonzar y nos debería a todos a obligar a exigir a la justicia española que se comportase como la justicia del resto de Europa. Porque las mismas imputaciones que se efectúan sobre estas personas en Bélgica, en Alemania, la justicia alemana y la justicia belga han negado que se diesen los supuestos que justifican los delitos de rebelión. Porque, entre otras cosas, lo que no hubo en Cataluña en ningún caso, ni en septiembre ni en octubre del año pasado, fue violencia. Y lo que justifica la prisión provisional y esas penas desorbitadas
de prisión que se plantean en los delitos que se imputan es precisamente, se basa en esa falsedad de la violencia. Son delitos inventados. Vamos a ver, el Partido Socialista, lo que habría que decir el presidente es una Sánchez... trampa muy sutil que está planteando siempre el soberanismo catalán. No es lo mismo lo que analiza Bélgica y Alemania que los delitos que se analizan en España. Lo analizan conforme a su Código Penal, no conforme al Código Penal español. Y por tanto no puedes decir que lo que están analizando son los delitos conforme al Código Penal español. Esa es la principal diferencia. Y será, me gusta que por lo menos ya distingas entre unos presos que debes considerar que están correctamente en la cárcel. No están correctamente. No, lo digo porque solo has salvado a 2. Del resto no has mencionado nada. Con lo cual ahora te has referido únicamente a estos 2 a los cuales por su carácter pacifista debes entender que deben estar fuera de la cárcel, pero los otros no has dicho nada. Por lo menos ya hay una parte que asumes. La intención no era que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez están en la cárcel. El resto han entrado y han salido. Gravísimo. Y algunos han continuado, como el vicepresidente Oriol Junqueras y Joaquín Forn. Una vergüenza democrática, impropio de una democracia avanzada. Un Estado de Derecho, básicamente. Por favor, porque... como estábamos hablando, no era la intención entrar en el debate catalán, pero ya estamos en él. Hoy hay unas declaraciones destacadas del primer secretario del PSC, de Miquel Iceta, que ha dicho que a él le parece que, quiero recordar, que hace muchos días ya que los presos están en situación de cárcel preventiva. Escuchamos. Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado, sí, lo pienso. Hay quien dice que es que no hay mecanismo mejor para asegurar que el juicio se celebre en condiciones. Yo ahí no me atrevo a entrar, no me corresponde, pero sí, si ustedes me lo dicen. No sé si es una opinión personal de Iceta que se comparte dentro del PSC. Vamos a ver, en cuanto al sentimiento personal, la relación personal o lo que podamos sentir cada uno de los socialistas, cada uno responde por sí mismo, pero Miquel ya hace tiempo que lo dijo. O sea, para nosotros, o para una gran mayoría, que hayan personas que estén en prisión en una situación complicada, pues no le gusta a nadie. ¿Por qué? Pues porque hay familias, porque hay detrás un componente emotivo, emocional muy importante. Dicho esto, estábamos hablando de un referéndum para dar salida a las inquietudes de una ciudadanía y el Partido Socialista que plantea un referéndum, sí, sobre un pacto. ¿Por qué tiene que ser sobre la independencia? ¿Por qué no se puede plantear una situación de autogobierno, de mejor autogobierno, que nos permita entendernos a todos mejor? Más que nada porque cuanto más pequeños seamos, Europa más débil será. Y eso es una cuestión, es de sentido común. Nosotros estamos planteando un pacto de mejora, evidentemente, no solo de las competencias, de financiación, de respeto a las instituciones catalanas y evidentemente del resto de España, las instituciones del Estado español, que configure un nuevo Estado y que mejore evidentemente el autogobierno, más que nada para que nos entendamos todos mejor. Y hoy Miquel lo decía, hay una mitad que no está a gusto en esta relación con el resto de España. Pues tendremos que hablar de qué manera nos entendemos. Lo que me sorprende es que el Partido Popular y Ciudadanos continúen en este ataque incesante a no querer ver que se ha de dialogar para llegar a un acuerdo. Es que es imprescindible, si continuamos poniéndonos de espaldas y continuamos con estos titulares, que yo entre nosotros os lo digo, yo creo que no os los creéis estos titulares, porque es que la que decís llega a nivel de sandez. O sea, decir lo que decís sin tener realmente de fondo ideológicamente bien formado, lo que me demuestra es que vais a base de titular para atacar y no construir. La moción se produce, y lo ha dicho Marian, en una situación excepcional donde todos estamos de acuerdo que el señor Rajoy no cumple las condiciones para ser presidente del Gobierno. Punto. Y a partir de aquí decidimos que hemos de construir una nueva España o una nueva relación institucional de derechos y libertades, construir de nuevo de forma conjunta. Y yo creo que Ciudadanos y PP se tienen que poner, porque si no nos entendemos, no haremos nada en este país, ni en este país, ni en Europa. Tenemos un ataque incesante por parte de otras economías que en este momento nos están dejando a Europa. Y bueno, hablemos de Estados Unidos, el señor Trump que está haciendo. No abramos tantos frentes, por favor, Marcelo, que si no... Déjame darles la palabra a José Luis y a Guillermo por tus referencias a ellos, después va Marian y cerraremos este bloque de acuerdo con... Se preguntaba Mercè, ¿por qué tiene que ser sobre la independencia? Por una cosa muy clara, porque para eso os dieron sus votos en la moción de censura.
Y ¿Pero para qué estás eso diciendo? aceptasteis los votos en la moción de censura. De No lo verdad hicieron que- porque querían echar a Mariano Rajoy por ser Mariano Rajoy, sino porque No con es el Partido verdad, Socialista sí. veían una puerta abierta a la posibilidad de lo que ellos quieren. Cuando te preguntas por qué quieren que sea por la independencia, es porque para eso, precisamente, os dieron los votos. Y entonces nos dicen, no, es que Ciudadanos, Partido Popular, os colocáis en una situación en la que no queréis el diálogo. Es verdad. Es verdad. Claro, lo que pasa es que el autor de nada. la frase no es Pedro Sánchez. Quien dijo como lema de campaña no es no con el Partido Popular, no es no a cualquier cosa del Partido Popular, siempre fue Pedro Sánchez. Es muy difícil ser el campeón del diálogo cuando lo que se viene es del no es no. Y desde luego tenerlo claro, os dieron sus votos para lo que os dieron sus votos y vosotros sabíais para qué os dieron los votos y vosotros sabíais por qué aceptasteis esos votos, que era para abrirles la puerta, que ellos sabían que con el gobierno del Partido Popular no estaba abierta, es así de sencillo. Cuando no hay ideología vamos de titular. La representante de Bildu y el representante del PDeCAT lo han dejado cristalino. Ella ha dicho que Sánchez elija de qué lado está. ¿De qué lado está? ¿Estás del lado de la Constitución? ¿Estás con los constitucionalistas o estás con los secesionistas? Carles, del PDeCAT, ha dicho que hay que hablar del referéndum, de un referéndum por el cual una parte de la ciudadanía decide romper el Estado de toda la ciudadanía y además de los políticos presos. Entonces, y curiosamente, tenemos a medio gobierno, de forma absolutamente escandalosa, un Estado de Derecho, presionando a los jueces. Perdona. Sí, sí. Diciendo, opinando sobre Mira, el hecho de que haya, personas en prisión preventiva. No digas cosas Está, que no son hombre, verdad. Batet, No es Borrell y Zeta hace un momento diciendo también que, o sea, es alucinante. Calvo, Ábalos, hablando de causas humanitarias. Bueno, vamos a ver, son casualidades muy curiosas. Pero es que además, que desde el PSC, Merce, nos digan que tenéis la solución. El PSC, que es el padre de la criatura, que sois los del tripartito, que sois los del estatuto inconstitucional que nos ha llevado a esta situación. Si el PSC es precisamente, estamos en esta situación porque las tesis del PSC han triunfado sobre las tesis del Partido Socialista y le habéis quitado el socialista, el obrero y el español y os habéis quedado en PSC. Y lo del titular es fantástico. Bueno, yo empezando por lo que ha dicho Guillermo, yo creo que la verdadera influencia sobre los jueces no empieza en declaraciones de políticos más o menos acertadas sobre las cuestiones judiciales, empieza desde el momento en que los partidos políticos deciden sobre los nombramientos de los jueces y de la judicatura. Entonces, mayor influencia que esa creo que no hay y por tanto seguro que a los grandes les toca a partes iguales. En cuanto a lo del referéndum, yo creo que siempre lo manipuláis. No creo que Carles, desde luego los vascos no pedimos un referéndum sobre independencia. Pedimos un referéndum para que la ciudadanía decida qué quiere ser. Es más, estamos dispuestos a aceptar que si la mayoría decide que no quiere ser independiente, no lo sea. Porque eso es lo verdaderamente democrático. Que la ciudadanía vasca decida qué quiere ser. Y que en ese decidir la ciudadanía vasca pueda decidir, y la catalana en este caso, pueda decidir entre todas las opciones políticas. ¿Pero por qué? Porque sí, porque eso es la democracia, porque la ciudadanía tiene que tener derecho a que cualquier opción política se pueda defender y la independencia es una de ellas. Por tanto, ¿Y un pacto? ¿No? Marce, por bueno, favor. que lo decida la ciudadanía. Si la ciudadanía decide que quiere la vía del pacto, lo decidirá, pero la ciudadanía es madura y dejémoslo que opine. De entrada, aquí lo que se le evita es opinar, lo que se le impide es que se manifieste. Se pretende que con manifestarse solo en las elecciones es suficiente y yo creo que una democracia que pretende serlo debería de dar cauces para que esa participación vaya más allá. Y luego, se utiliza como argumento que en Europa no se han aceptado o no se han dado curso a las peticiones judiciales del Estado español porque sus legislaciones son diferentes. Por algo más. Porque para considerar los delitos que se les imputar a los líderes catalanes tendría que haber habido violencia. Y la única violencia que se ejerció el 1 de octubre fue por parte de la policía. En el proceso catalán no ha habido violencia. Y eso, un tribunal tras otro lo están diciendo. Y eso, quieran o no ustedes, es un problema español. No es un problema europeo, ni es un problema de diferencia de legislaciones. La es un problema tipificación es completamente de falta... distinta y lo sabéis. Sí, pero no hay un elemento de violencia. Y eso lo han dicho las tipificación. sentencias. Lo han dejado claro. Por favor. Por no enrocarnos en el tema catalán, porque es que si no, no acabaríamos nunca. Y está el tema Pedro muy Duque, rápido, los no te presupuestos. preocupes. Mira, Guillermo, estamos en esta situación porque en el año 2006
el Tribunal Constitucional, a instancias del PP, tiró abajo un estatuto rompiendo el pacto del 78. Porque en el 78 se acordó que si se acordaban con el título octavo y los pueblos, y hubo un referéndum en Cataluña y ese era el estatuto, tenía que haberse respetado. Y ahí tiraron por los aires el pacto, uno de los pactos del 78, ¿vale? Por tanto, ahí de esos polvos vienen estos lodos. ¿Qué le pasa a la derecha española que no puede gobernar sino ellos? O sea, todos los demás gobiernos somos ilegítimos. ¿Qué pasa? ¿Que el 50% de la población catalana es ilegítima? ¿La tenemos que meter en prisión? ¿Ese es el objetivo? Perdóname. ¿Ese es el objetivo? No, hombre, no. En democracia se habla y se respeta. Al que piensa diferente, se respeta. Y hay mecanismos y herramientas democráticas. Y hemos dicho, desde mi organización, desde el minuto 1, que esto se resuelve con herramientas democráticas, se resuelve con diálogo, con política y con la participación de la gente. La gente tiene el derecho a decidir qué es lo que quiere. Aquí nadie habla del Estado de Derecho. ¿Vale? Lo dejamos aquí, gracias, Pedro Sánchez. Más democracia, más democracia. Decíamos antes ya que Pedro Sánchez hoy no se ha referido en esta entrevista en Reuters a su ministro de Ciencia, Pedro Duque. Recordemos que hoy ha negado cualquier irregularidad en la sociedad patrimonial creada tras la compra de su segunda casa, después de lo publicado hoy por OK Diario. El ministro de Ciencia asegura que siguió los consejos de un notario, que está al corriente de sus obligaciones fiscales y que nunca facturó ingresos personales a través de esa sociedad. Ha puntualizado que no ve problemas éticos y que después de hablar con el presidente cuenta con su apoyo. Cuando compramos la casa y la fuimos a registrar, me parece que fue el notario o alguien nos recomendó constituir una sociedad que llamaban patrimonial y nos recomendaron pues que el gobierno la estaba promocionando y bueno, pues nos pareció que tenía ciertas ventajas. Los asesores nos decían que esto es lo que había que hacer y después luego costaba muchísimo también deshacerlas, queríamos deshacerlas. No ha habido ningún ahorro real de impuestos en absoluto por tener la sociedad. Sí, he sido absolutamente escrupuloso 100% en que la sociedad nunca ha facturado ningún ingreso que me correspondiera a mí como persona. No tengo ninguna investigación ni nada de Hacienda que me hayan requerido. Pienso que no hay ninguna consideración ética sobre esto. Y luego, pues sí, he hablado con el presidente y me ha dicho que, bueno, pues que en ese caso, por supuesto, que me da todo su apoyo y que sigue esperando que trabaje en el gobierno. Las explicaciones del ministro este mediodía. Podemos pide más explicaciones y populares y Ciudadanos consideran que Sánchez tendría que regresar a España y comparecer ante lo que consideran un gobierno en crisis constante. Que sean coherentes con el criterio de exigencia que han tenido, por ejemplo, con el señor Moix, con el señor Huerta o con el señor Soria. Yo creo que cada uno es rehén de lo que le exige a los demás y hay unas declaraciones del presidente Sánchez ya por todas las redes diciendo qué es lo que haría si algún miembro de su gobierno estuviera en esta situación. Hay una declaración de Pedro Sánchez en la cadena SER del 9 de febrero de 2015 que es muy clara. Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva. Fin de la cita. Y nos gustaría que el señor Sánchez, entre viaje y viaje, también afrontase los problemas que está dando su gobierno, que ya hemos dicho que es inestable, pero que además cada día hay un escándalo distinto de un ministro diferente. José Luis, ¿qué os parecen las explicaciones que ha dado el ministro este mediodía? ¿Son suficientes? No, lo que estamos deseando es saber si Pedro Sánchez mantiene lo que dijo, como ha dicho, por cierto, Pablo Iglesias, acerca de que él cesaría inmediatamente a cualquiera que utilizara una sociedad como forma de evadir impuestos. Las explicaciones del ministro son notoriamente insuficientes. En primer lugar, que un notario le dijera que esto se estaba constituyendo porque lo estaba promocionando el gobierno, parece un poco kafkiano. Por cierto, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sería él, porque era en aquella época el que estaba promocionando constituir sociedades para pagar menos impuestos. Segundo, es obvio que lo hizo para pagar menos impuestos, porque si ese bien está a nombre de una sociedad patrimonial, se pagan menos impuestos que si está a nombre de la persona física. Mercedes, la realidad es así. Si no, notario o quien sea no te lo recomienda. Y tercero, la explicación más surrealista es no lo deshago porque tengo que pagar un montón de impuestos si lo deshago. Con lo cual está reconociendo que con la sociedad paga menos impuestos que como persona física. Es así de sencillo. Y el problema para vosotros, Mercedes, es que el listón lo ha puesto Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez fue clarísimo. Mira, si te parece, creo que tenemos las declaraciones famosas de Pedro Sánchez a las que hoy muchísima gente ha hecho referencia. Declaraciones de 2015, él hacía referencia en ese momento a qué podría pasar en la ejecutiva del PSOE. Le vamos a escuchar. Si yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido, en mi dirección,
a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Marce. Fíjate que me ha gustado porque me has dicho, habéis puesto el listón muy alto. Efectivamente, es que vosotros no tenéis listón. Ni vosotros del PP ni Ciudadanos aún nos tenéis que explicar cómo puede ser que el señor Rivera tenga un currículum menguante y cómo puede ser que el señor Casado aún no haya enseñado ningún documento. Hay que echarle valor. Habiendo plagiado una tesis y montado un chiringuito en vez de un tribunal de tesis, para decirle a los demás lo que nos acabo de decir, hay que echarle valor, Mercedes. A mí me hubiera gustado que hubieras escuchado la entrevista en la SER hoy de José María Mollinedo, secretario general de Gesta, que ha dicho que en este caso en concreto, en el caso concreto del señor Duque, a efectos de Hacienda supone lo mismo que declarar como persona física que como persona jurídica. Más que nada porque este hecho es determinante en muchas cuestiones para continuar con un debate que lo que pretende es hacer una oposición corrosiva sencillamente para derruir al gobierno. Mirad, yo quiero recordar que la oposición que se le hizo a Zapatero fue tan corrosiva, que hay comentarios del presidente Rajoy y de muchos miembros del Partido Popular muy duros contra Zapatero que llevaron a una mayoría absoluta al Partido Popular. ¿Para qué? Para que hoy tengamos que estar montando otra vez un Estado que vosotros habéis desmontado. Es decir, esta oposición tan dura que estáis haciendo, que lo único que os interesa es que desaparezca el gobierno de izquierdas, es lo único que os interesa, realmente lo que os va a traer luego va a ser una mayoría absoluta del Partido Popular. El gobierno se derruye solo, del Partido Popular. No, pero digo, te has dicho, es una posición para derruir el gobierno. No, el gobierno se cae solo. Se está cayendo solo. Cada día se va cayendo un ministro nuevo. Con las trabas que estáis haciendo y desde luego con estos ataques personales. No tenemos la culpa de que se copien y se hagan cosas raras en trabajos de máster. No tenemos la culpa de que se monten sociedades pantalla. Guillermo, vais al ataque personal. Es muy feo por parte de los políticos ir al ataque personal. Es demencial. ¿Cuál es el ataque personal? Tenemos a la ministra Delgado escuchando, ojo, que era fiscal, cuando escuchaba la confesión de delitos ahí, dice que presenciaba delitos, y era una fiscal. ¿Cómo os gusta el barro? Delitos, no. Le contaron que había una trama de prostitución con la finalidad de chantajear empresarios y le dijo, un exitazo. Oiga, que era fiscal, una trama de prostitución. El gobierno se cae solo. Y en el caso de Duque, Duque es preso ahora de la hipocresía de Sánchez. ¿Cómo os gusta confrontar? Confrontar, ¿no? Es que esta estrategia de llamar confrontación cuando a uno se le está cayendo un gobierno que decían que eran fuegos artificiales y resulta que son fuegos fatuos. Pero es que además... Nos ha quedado claro la opinión. Ojo, la política del no es no. Pero es que además Pedro Sánchez también dijo en el discurso de la moción de censura el 1 de junio, puso como ejemplo que un ministro alemán había dimitido por copiar su tesis. Eso también lo dijo Pedro Sánchez. Guillermo, a mí lo que me gustaría saber también, Podemos esta semana ha sido crítico, desde Unidos Podemos han sido críticos, tanto con el caso de la ministra de Justicia, también ahora escuchábamos a Pablo Iglesias. ¿Las explicaciones en este caso de Pedro Duque les parecen suficientes? Nosotros lo que hemos dicho es que si realmente la sociedad se creó para evadir impuestos, pues este señor tiene que salir, lo dice el propio Pedro Sánchez, ¿no? A nosotros lo que también hemos dicho es que nos parece que la tolerancia contra cualquier cosa que pueda, porque bueno, del CIS mira todo el mundo el tema de los partidos, pero miren lo que dicen la ciudadanía española. El tema de la corrupción le preocupa hasta el punto que ha subido la segunda preocupación después del tema del empleo. Así que la ciudadanía española, nuestro pueblo, está diciendo que tolerancia cero. Es más, el gobierno socialista lo es porque echamos a un gobierno M. Rajoy y un gobierno donde un partido decía un auto judicial, no lo decía Podemos, que era una organización para delinquir. O sea, tolerancia cero contra todo eso. Si eso debilita el gobierno o cae, que es lo que insiste la derecha, a nosotros nos parece que es un ejercicio de responsabilidad sacar fuera del gobierno todo eso. Y no, por eso no tiene que caer un gobierno. Nos parece que eso no se hacía antes, que no sé ni cuántos ministros del PP fueron reprobados antes de que cayera M. Rajoy. Catalá, que por cierto tiene 4 viviendas en una sociedad patrimonial. Nosotros insistimos en que no es absolutamente sano, porque están respondiendo a la demanda ciudadana. O sea, tolerancia cero. Y bueno, pues
¿Puede que no haya delito? Puede. Veamos las explicaciones. ¿Puede que la fiscal, pues estaba ahí? Bueno, la realidad es que es repugnante el tema del señor Villarejo y del señor Inda, que esa gente tenga capacidad de filtrar estas cosas, dice mucho del poco trabajo que se ha hecho en el saneamiento democrático en este país en estos últimos 40 años. Lo aterrador es que compare Podemos al señor Villarejo con un periodista. ¿Hasta qué punto estáis dispuestos a criminalizar a los periodistas que no os valen el agua? Estás poniendo en el mismo plano al comisario Villarejo, que está imputado por gravísimos delitos, que a un periodista en el mismo plano. Pues ya sabemos lo que nos espera con Podemos, a los periodistas ya sabemos lo que nos espera con Podemos. Ambos pertenecen a las cloacas del Estado. Y no lo cree Podemos, no lo cree Podemos. Y no es un problema de libertad de prensa. No es un problema de libertad de prensa. Creemos que pertenecen ambos a las cloacas del Estado. Y si no, se verán y los tribunales hablarán. No te preocupes. Sí, las explicaciones de los miembros del Gobierno hoy en cuestión son imprescindibles y esas explicaciones deben de producirse en sede parlamentaria y por tanto esperamos... Creo que ya tiene cita para el día 10. Esperamos que el ministro de Ciencia e Innovación y la ministra de Justicia comparezcan, escuchemos cuáles son sus explicaciones, pero seamos todos conscientes de que los ciudadanos que nos escuchan y que siguen estas polémicas, lo que esperan de todos nosotros, que dediquemos nuestros esfuerzos a abordar la cuestión catalana, a abordar la cuestión del desempleo, a abordar la cuestión de la precariedad en el mercado de trabajo, a abordar los retos de la economía en el contexto de la globalización, a los retos del envejecimiento, a los retos de las pensiones. Y me sorprende que Partido Popular y Ciudadanos dediquen tanta energía a eso, que no niego que eso no sea importante, pero que no se dediquen a aquello que realmente preocupa a la ciudadanía. Y en relación al caso de la ministra Delgado, yo creo que más que ante un caso Delgado, estamos ante el caso Villarejo. Lo que nos debería escandalizar a todos como demócratas es ¿por qué el comisario Villarejo se ha pasado años en el Ministerio del Interior teniendo puestos relevantes? Villarejo estaba en la trama de la policía, entre comillas, patriótica, que el ministro Fernández Díaz organizó para inventarse pruebas falsas contra dirigentes soberanistas catalanes. Ese personaje corrupto se ha paseado por el Ministerio del Interior y ningún ministro del Interior puede darnos explicaciones de qué hacía Villarejo con responsabilidades importantes y construyendo pruebas para chantajear al Estado. Vaya, me parece a mí de una gravedad absoluta y sería bueno que tanto el ministro del Interior del PSOE como el del PP nos diesen explicaciones de sus relaciones con Villarejo, en beneficio de la democracia, por favor. Vale. Yo diría que va más allá, porque al final él es un elemento más de las cloacas del Estado. Evidente. Cloacas que hoy te tienen como aliado y mañana como enemigo, que le tuvieron a Garzón como aliado y que se convirtió en enemigo de las cloacas del Estado cuando hizo un intento de paso del juez estrella a intentar enjuiciar los crímenes del franquismo, ¿no? En esa mesa yo creo que lo verdaderamente llamativo es que estaba de alguna forma el funcionamiento de la Audiencia Nacional valiéndose de las cloacas del Estado para su trabajo, y me parece que eso es lo verdaderamente grave. Coincido con Mercé en que estamos en un ambiente en el que solo se busca la crispación y el ruido, pero es verdad también que cuando Sánchez puso el listón donde lo puso, yo estoy de acuerdo con el listón. Luego tiene que tener ministros que acompañen ese listón. Por supuesto. Y ha tenido ministros que no lo han acompañado y que cuando dan explicaciones, a mí las de Pedro Duque hoy no me han convencido. Le considero una persona inteligente. Creo que es una persona bien formada e inteligente. Hoy no me han parecido las explicaciones de una persona inteligente. Más bien parecía que no se enteraba de nada. Yo, sinceramente, me puedo equivocar, pero ese no me enteraba, ese creo que sonaba a intentar no dar las suficientes explicaciones. Quizás me equivoque, pero esa es la impresión, sin ánimo de ese ruido y esa crispación que creo que no aportan nada en política y que nos debería a todos llevar a reflexionar sobre por qué la ciudadanía cada vez tiene una desafección mayor hacia la política. Pues es por esto, porque ven más a los políticos en el debate de cosas que podrán tener mayor o menor importancia, pero que tienen solo como objetivo ir en contra del adversario político, acabar con el adversario político, en este caso acabar con el gobierno de Sánchez, y yo eso no creo que es bueno, creo que eso no ayuda a avanzar en ninguna materia, pero también las personas tienen que responder. Y, por ejemplo, en el caso de la ministra de Justicia, yo no sé si hay delitos o no hay delitos, no soy jurista y no lo voy a decir, pero para ser el gobierno más feminista, como mínimo ha sido machista en esas declaraciones, y si esas declaraciones se han formulado como se dicen, que también podrían estar manipuladas. Y yo no voy a hacer afirmaciones de cátedra porque no tengo datos suficientes, desde luego en muy buen lugar no le dejan. Y eso tampoco ayuda
a poder hacer frente con políticas de verdad al ruido, a las ganas de enrarecer todo el ambiente, para intentar conseguir como sea que haya elecciones, que ese es el único objetivo que tienen PP y Ciudadanos, ¿no? También el PSOE y el Gobierno tienen que contribuir a que las cosas sean de otra manera, y hasta ahora está siendo bastante torpe, la verdad. Hombre, regenerar, perdóname un segundo, regenerar la vida pública pasa por serlo y parecerlo. Nosotros tenemos gente con capacidad, que sin ninguna duda el señor Duque tiene capacidades suficientes, sino la honorabilidad y la apariencia, sea el ser y parecerlo, ¿no? Yo creo que eso es una exigencia que debemos tener todos muy claro y muy presente, porque la ciudadanía española no va a perdonar nada de eso y nosotros vamos a apoyar que sea así, además. No, y eso está claro, pero también está claro que lo que no se puede hacer es ir a por todas a nivel personal para derribar al contrincante, vale. Más que nada porque somos personas y el día que perdamos de vista eso, pues la democracia se va a Norris. Entonces, yo he leído una frase del señor Mollinedo que cuanto menos merece que los comentarios del Partido Popular y Ciudadanos sean más prudentes. Y es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque detrás hay personas, pero además hay familias detrás de estas personas. Con lo cual, según qué comentarios hacéis o qué ataques hacéis a nivel personal, hostia, Oye, Mercedes, perdón por la expresión, yo creo que dice muy poco de vosotros. Bueno, yo creo que rebajar esto a un nivel sensiblero, hablarnos de las familias, de personas que tienen cargos de responsabilidad. ¿Dónde está el ataque personal en decir a la ministra Delgado y al ministro Duque que vengan al Congreso a contarnos qué pasa? Porque la ministra Delgado ha cambiado su versión 3 veces. No conozco a Villarejo, lo he visto 3 veces y esperemos un poco más, ¿eh? Entonces, y hay otra cuestión que me preocupa. Pero hay una comparecencia, ¿no? Bueno, pero que venga y cuente la verdad, que tiene que contar la verdad. Por eso nosotros hemos pedido la comparecencia, Ciudadanos hemos pedido la comparecencia de los dos, y que los dos expliquen. Si las explicaciones no convencen, que dimitan, y ya está. Entonces, pero hay una cosa que me preocupa, que es el señalamiento de periodistas y el intentar silenciar a la prensa que investiga según qué cosas. Hoy la ministra Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ha dicho que hay que hablar de los medios de comunicación, ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando no gusta lo que sacan, se persiguen los medios. A mí esto me suena comentar las sentencias de los jueces, intentar amordazar a instituciones y señalar periodistas, no es precisamente de un gobierno que se fía de la dignidad. Merced, a mí lo que y el Partido Popular se tendría que callar en estas afirmaciones. Un solo ataque personal que se haya hecho a la ministra de Justicia o al ministro de Universidades. Un solo ataque personal. Dime uno. Porque claro, es muy fácil decir, es que estáis en la estrategia del ataque personal, de atacar a las familias, de no tener en cuenta que... Dime uno. Un ejemplo de ataque personal, te lo pido por favor. El tratamiento que se le está dando a este tema, cuando estáis cuestionando su honorabilidad... Pero ¿cómo no vamos a cuestionar su honorabilidad? Pero ¿cómo no vamos a cuestionar? Igual que lo habéis cuestionado vosotros. ¿Puedo acabar, José Luis? Y yo te estoy leyendo una frase de un señor que es técnico, que además pertenece a una asociación independiente, que está diciendo, este señor ha actuado correctamente porque ha tributado, igual que si hubiera sido una persona física, siendo una persona jurídica, cuanto menos. Os tiene que hacer reflexionar y ser prudentes a la hora de afirmar según qué cosas. Bueno, yo de manera que estamos dando vueltas sobre solo finalizo. Le doy más valor al testimonio del señor Duque, que dice que no deshace eso porque tendría que pagar un montón de impuestos y por tanto no lo va a pretender pagar. Entonces permítame que le dé más valor. Ya que soy periodista, aunque hoy en día me dedico a la política, diría 2 cosas. Una, los medios de comunicación y los periodistas, cuando ejercemos de ello, yo ahora no ejerzo de ello, también tenemos una responsabilidad para con no buscar mayor crispación o no buscar investigar solo cuando es para cierta sector político. Es decir, los medios tienen que hacer una labor de control a los gobiernos, de fiscalización, incluso de sacar a la luz cosas oscuras que tenga que haber, pero muchas veces se utilizan con intereses partidistas para un lado y no para otro, y eso es malo para toda la profesión, me atrevo a decirlo. Segundo, que eso venga del PP, que ha cerrado medios de comunicación, que luego los tribunales han dicho que no deberían de haberse cerrado, o que lo diga Ciudadanos, que hace poco el señor Rivera montó la que montó en TV3, pues hombre, creo que todos tenemos opiniones sobre lo que hacen los medios. Deberíamos ser respetuosos con el trabajo de los periodistas, pero eso no quiere decir que todos los trabajos periodísticos sean aceptables. Bien, es tu opinión, yo puedo tener otra sobre otro medio y yo respeto la tuya. Pero tú has hecho una defensa de un periodista. No empecemos con TV3 es de una neutralidad. Y los informativos con las cabezas de una neutralidad. A los andaluces como yo nos han llamado paniaguaos. De verdad, no empecemos con TV3 ahora porque no hemos entrado. La verdad es que es un ejemplo de medio de comunicación público, Carlos.
es un ejemplo de medio de comunicación y de neutralidad, sin duda. Y la audiencia sin lugar a dudas. Es líder de audiencia informativa. No abramos este debate ahora, que no es en el que estábamos en Pedro Duque, y ahora seguimos con otra cuestión de actualidad, porque hoy ha habido algunas novedades sobre el caso Gürtel. La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la pieza Orange Market. Va a investigar las adjudicaciones que el PP de Francisco Camps hizo a la trama, después de que el exsecretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, apuntase a Camps como ideólogo de la financiación ilegal. El expresidente de la Generalitat asegura que no dio ninguna instrucción para adjudicar contratos a la Gürtel. Bueno, José, ¿nos parece que el caso Gürtel va a seguir ahí en el día a día del Partido Popular? Bueno, nosotros lo que siempre hemos dicho, nosotros respetamos las resoluciones judiciales, la instrucción que se hace de estos casos y, por tanto, lo que tienen que hacer es seguir para adelante. Lo que sí también tengo que decir es que con el gobierno del Partido Popular y cuando hay casos de corrupción que afectan al Partido Popular, lo que se hace es tramitar los procedimientos, juzgarles, procesarles y si son condenados ingresan en la cárcel. Lo que no hacemos, como han hecho otros partidos, es acompañar. Bueno, no sé, hay una historia que a mí me parece fascinante, que tú que eres del PSC, la conocerás, y es cuando el caso Filesa, uno de los condenados fue Josep María Sala, miembro de la ejecutiva del PSC. ¿Pero por qué no contestas a la pregunta? Mercedes, ¿me puedes? No, es que digo, es que hay dos varas de medir, la vara del Partido Popular, que respetamos las resoluciones judiciales, y la vara de los socialistas. Cuando Josep María Sala salió de la cárcel por el caso Filesa, ¿qué le nombró el PSC? Responsable de formación. Sí. Para formar efectivamente sobre los conocimientos que había adquirido en una trama delictiva de financiación ilegal. La diferencia es que con nosotros, nuestros casos de corrupción se instruyen, se tramitan, se procesan, se juzgan y si son condenados van a la cárcel. En vuestro caso, o los acompañáis a la puerta de la cárcel, eso sí, los despedís en la puerta, ya no entráis, o bien los nombráis responsables de formación. Son dos criterios y dos varas de medir. La intención era buscar la reacción más inmediata que teníamos. Pues la reacción más inmediata es respeto a las resoluciones judiciales, como siempre ha hecho el Partido Popular, y nosotros es lo que estamos haciendo y no criticamos a los jueces en función de que nos favorezca o nos perjudica, como habitualmente hace el Partido Socialista. Bueno, y más allá de las polémicas en las que se han visto envueltos varios ministros esta semana, también hemos estado muy pendientes de los próximos presupuestos. Entramos ya en esta materia, si os parece. La mesa del Congreso tumbó a principios de semana el llamado atajo legal utilizado por el Gobierno para intentar evitar el posible veto del Senado a las próximas cuentas públicas. En esa mesa, que mañana vuelve a reunirse, tienen mayoría PP y Ciudadanos. Desde el PSOE y los grupos que apoyaron a Sánchez en la moción de censura, se acusa a estos grupos de estar bloqueando la tramitación por razones partidistas y piden la reconsideración de la medida. ¿Puede usted leer? También hoy el presidente del Gobierno ha reprochado a PP y Ciudadanos que impidan la aprobación de un mayor gasto público. Lo ha dicho durante esa entrevista que hemos ya hecho referencia a la agencia Reuters en Nueva York, donde ha descartado adelantar las elecciones, aunque no consiga aprobar nuevas cuentas públicas. If we are obliged to present a draft with the former commitments, we will do it. I think that our potential allies understood that we are trying to deliver these new commitments, but if we are not able, we have to adapt our goals. Bueno, para ser exactos y concretos, no lo que haría es quedarse con el techo de déficit que había de gasto que había hasta ahora y no los 6.000 millones que había acordado con Bruselas. Guillermo, dice Sánchez que ustedes y el PP tendrán que dar explicaciones si no se pueden aprobar las cuentas con esos 6.000 millones más, porque no se podrá hacer este gasto social. Sí, el doctor Sánchez está buscando permanentemente, con un ejecutivo absolutamente débil, porque tiene poquísimo apoyo parlamentario real. Ya se ha visto además cuáles son los objetivos realmente de sus socios de gobierno. Y además pretende suplir esta carencia del Ejecutivo con injerencias, como hemos visto, en el Poder Judicial, presionando a los jueces, y ahora quieren presionar al Legislativo. O sea, es el Ejecutivo que más pisa al resto de poderes del Estado. ¿Le molesta el Senado ahora? Porque como allí no controla, no tiene mayoría en el Senado, pues ahora le molesta la institución y lo quiere quitar de un plumazo. O sea, Sánchez lo que tiene que hacer, si quiere aprobar unos presupuestos, si su cocinero ratatouille del CIS le da unas encuestas magníficas, es convocar elecciones, hacer efectivo
ese CIS tan magnífico y hacer unos presupuestos sin necesidad de pisotear las instituciones del Estado. Que no eche la culpa a los demás del follón en el que se ha metido este gobierno fraude. Por referencia de que eran a los dos a quien A mí me decía que parece una había falta de que... respeto. Esto que acaba de decir me parece una falta de respeto. ¿Qué quiere decir un gobierno fraude? ¿De dónde lo sacáis esto? ¿Os lo inventáis? No, es un gobierno que... sale de una moción de un censura. señor de una moción de Pero censura no podéis hablar en la así. que dijo ¿No veis que vais al iba a ataque? convocar elecciones. Del A engaño, castigar. También es personal. te Gobierno convence fraude más, también es gobierno personal. de la mentira, Así gobierno que del muy bien. engaño. Podemos utilizar escuchamos a otros José Luis y adjetivos. después Mercedes. Vale. Le diría al señor Sánchez que Pues tome tremendas. nota de lo que hizo Mariano Rajoy con los últimos presupuestos, que fue asumir su responsabilidad como presidente del gobierno y llegar a un acuerdo con 7 partidos diferentes para Sí. poder tener la mayoría necesaria para poder aprobar los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que tiene que hacer el señor Sánchez. Como no tiene capacidad de llegar a un acuerdo con los 22 partidos que le apoyaron en la moción de censura, porque es absolutamente imposible poner a todos de acuerdo, primero intentó una trampa democrática, que es tratar de deslegitimar al Senado, por cierto, Cámara que representa la soberanía nacional, tanto como el Congreso. No, el Senado no representa la soberanía nacional. No, lo que no es cierto es que intentara lo contrario. Claro. Es que ¿cómo podéis mentir de esta ya manera? el Senado no Alucino. representa la soberanía nacional para la izquierda exclusivamente porque no tenéis mayoría en el Senado, porque Pero si que tuvierais no- mayoría en el Senado a la izquierda, pero que no es verdad. representaría Eso es perfectamente la soberanía nacional. Y Pero la no es segunda verdad. es, entonces, como no puede llegar a un acuerdo con sus 22 partidos que le apoyaron en la moción de censura, como no tiene la capacidad de Mariano Rajoy para llegar a acuerdos con distintos partidos y asumir su responsabilidad como presidente del gobierno, ahora dice, no, la culpa es del Partido Popular y de Ciudadanos. ¿Cómo te Tiene la merecéis culpa, las cosas? tiene Es que, la culpa, francamente. tiene la culpa algo de No, Pedro tenéis una Sánchez de capacidad. algo de lo que está pasando en este país. Marcel. ¿Va a asumir Vamos la a ver. culpa de algo de lo que está pasando en este país con 84 diputados o la culpa la vamos a tener Pues siempre estos los demás? 84 diputados, y lo digo con total orgullo, se están currando igual que el resto de diputados que han estado apoyando, que apoyaron en su momento la moción de censura para tirar para adelante un país diferente a lo que habéis dejado vosotros. Pues llegar a un acuerdo con ellos. Lo primero entonces. que hizo el gobierno de Pedro Sánchez es irse a Europa y ir a negociar una nueva senda de déficit. ¿Qué suponía esa senda de déficit? Una mejora. Suponían 6.000 millones de euros. ¿Para qué? Para políticas sociales que habéis dejado vosotros ahogados. Según la OCDE, un 28% está por debajo del nivel de la pobreza, datos recientes. Para mejorar a las comunidades autónomas, para que tengan mayor capacidad económica para hacer frente a educación, sanidad, políticas sociales, y además para hacer frente al déficit de la seguridad social. Es decir, está adoptando medidas para hacer frente a aquel déficit que habéis dejado de forma récord en 18.800 millones y Ciudadanos y PP le está poniendo trabas. ¿Y qué hace? Presenta una ley, una proposición de ley con el resto de grupos. ¿Y qué hacéis vosotros en la mesa? Lo bloqueáis. No, aplicamos la ley, es distinto. Lo bloqueáis. Se pide la reconsideración y resulta que una mayoría de 181 diputados plantea esa reconsideración para que sea votado en el Pleno y vosotros, que sois una minoría, lo volvéis a bloquear. Es decir, cuando el señor Sánchez dice Ciudadanos y PP están bloqueando una mejor senda de déficit que supone una mejora en el gasto para la ciudadanía, para que vean que ha habido un cambio y que están mejorando sus condiciones, vosotros lo bloqueáis. Y esa es la verdad. Y lo peor, y ya lo peor, es que por primera vez en la historia democrática, la mesa, y aquí yo creo que la presidenta del Congreso tendrá que, no sé, lo tendrá que explicar alguna vez, en este momento está bloqueando una salida para que eso sea efectivo. ¿Y cómo lo hace? Sin justificación jurídica, y lo hace en una rueda de prensa. O sea, adopta una decisión Ciudadanos y PP en la mesa y que evidentemente impide el debate en el Pleno. Sí. ¿Qué es eso? Estáis impidiendo el debate de la soberanía popular. Marcel, eso pasa por dejar la mayoría de la mesa en manos de la minoría del Congreso. Referéndum catalán. Que es poner la comienza... pretendida democracia que vosotros pretendéis por encima del Estado de Derecho. No, exactamente lo mismo que hacen los soberanistas catalanes para reclamar el referéndum. Mercedes, yo de ser Carles reclamaba ese argumento. Después vamos con vosotros. Claro. En primer lugar, esto empieza por darle a la minoría del Congreso la mayoría de la mesa. Y así estamos como estamos en el Congreso. Segundo, el Partido Popular y Ciudadanos que dejen de engañar a la gente. Nadie le está quitando al Senado su papel. El Partido Popular, cuando aprobó la Ley de Estabilidad, pretendió darle al Senado un papel que no tenía en absolutamente ninguna otra ley, porque era la única garantía que tenía, sabedor, como pensaba, de que iba a tener la mayoría absoluta en el Senado, de que siempre iba a poder sacar todo lo que tenía que ver con la Ley de Estabilidad adelante. Por tanto, hizo trampas en esa ley. Es una anomalía que esa ley, solamente esa ley,
tenga el último trámite en el Senado cuando todas hacen el trámite Congreso, Senado, vuelta al Congreso, última palabra, el Congreso de los Diputados. Y por cierto, ustedes dicen ver muy lejano ese acuerdo del Partido Socialista con el resto de las fuerzas. Pues cambien la ley. Dejen que otra vez sea el Congreso el que lo decida. Porque como ustedes están seguros de que no van a ser capaces el Partido Socialista de concitar una mayoría en favor de unos presupuestos, pues no se van a aprobar de ninguna manera. Pero al menos, ya que son tan defensores de la ley, en esa ley como en el resto, las cosas se harán como se tienen que hacer. Congreso, Senado, Congreso. La ley mediante la ley. Sí, yo creo que es una absoluta anomalía democrática, desde luego, que a través de un tecnicismo la mesa paralice lo que dice la mayoría de la Cámara. Es que desde luego, cuanto menos una anomalía democrática. No es el tecnicismo. ¿No? Así que, bueno, eso se solucionará con toda seguridad, y lo que acaba de explicar de la compañera del tema del Senado igual, ¿no? Es decir, la antidemocracia es al revés. ¿Cómo es posible que le den la vuelta de esa manera a la realidad, a lo que es, ¿no? Yo insisto, ¿no? Es terrible comprobar que la derecha española no deja gobernar a nadie que no sean ellos. Es decir, han patrimonializado, creen que España les pertenece, que el Estado les pertenece. Si no gobiernan ellos, aquí todo vale, ¿no? Mira, lo más importante, y eso hay que decirse a la ciudadanía, es que efectivamente si no sale hay 6.000 millones menos para invertir en revertir las políticas económicas que han llevado los gobiernos anteriores, en revertir esa situación, en revertir para poder invertir que es lo que creemos en estos presupuestos expansivos que nosotros estamos negociando con toda la discusión del mundo. Creo que podemos avanzar mucho y estamos contentos en esa negociación con el gobierno, revertir los recortes en sanidad, en educación, aumentar el salario mínimo, porque se aprobó así y después se hizo un pacto por debajo de la mesa entre PSOE y el PP a 700 y pico cuando se había acordado. Fue la subida mayor, pero, en fin, un 8% del salario si nosotros mínimo, en el 2019 alcanzáramos los 1.000 euros de salario mínimo, entrarían además en la seguridad social, tú lo sabes, Merced, una cantidad de millones que es importante por ese déficit que hablaba. Queremos pinchar la burbuja de alquiler, que es impresentable. Queremos controlar las eléctricas. Están cometiendo fraude cotidianamente contra todos los ciudadanos de este país. En fin, se pueden hacer muchas cosas en ese presupuesto, y eso es lo que le debe interesar a la gente. Y entonces lo que hay que decirle a la gente es que ese tecnicismo, esa devaluación democrática que se está haciendo a través de la mesa del Congreso está impidiendo que 6.000 millones más sirvan para eso, ¿no? Nosotros, insisto, vamos a seguir negociando para que podamos ingresar más para poder repartir mejor. Esas son las propuestas que van a hacer. La mesa está haciendo ingresar más, y sí se puede. Un eufemismo es subir los impuestos, que es lo que ahora hablaremos de impuestos. Cuando ustedes quieran. Hablaremos de impuestos cuando ustedes quieran. Escuchamos a Carlos, más para pagar la campaña electoral de la izquierda. Advertimos es para pagar una campaña electoral. Hace ya bastante tiempo al gobierno que el problema de la senda de déficit que pretendía que el Congreso aprobase era precisamente el bloqueo que en la ley de esta presupuestaria se establecía a través del Senado. Hace tiempo que lo dijimos. Y el Gobierno ha tenido también tiempo para haber abordado esa reforma de la ley de esta presupuestaria. Lo hizo después de que en el Congreso se rechazasen aquellos objetivos de déficit. Y es más, el Gobierno, si de verdad quisiera aprobar un presupuesto y hubiese tenido voluntad en el mes de junio de empezar a construir un presupuesto, habría tenido meses para culminar con éxito esa reforma de la ley de esta presupuestaria, evitando que el PP y Ciudadanos utilizasen la mesa para bloquear que esa tramitación sea lo más rápida posible. Lo que estamos discutiendo, lo que están bloqueando PP y Ciudadanos, es que la tramitación de esa ley se produzca de manera muy rápida. Se va a producir, pero de manera muy lenta. Y eso es lo que retrasa, es la aprobación definitiva de los objetivos de déficit público. A veces tenemos la sensación nosotros, y además cuando vemos este juego entre el PSOE y Podemos, de reuniones, de globos sonda, de información, que están escenificando legítimamente lo que va a ser la campaña electoral. No nos da la sensación que de verdad quieran que haya un presupuesto. Es más, ellos saben que con Podemos el presupuesto no lo van a aprobar, van a necesitar el concurso de otras fuerzas políticas. Mire, a estas otras fuerzas políticas, hoy por hoy el Gobierno no les ha dirigido ninguna información sobre sus pretensiones en materia presupuestaria. Y cuando oigo al presidente del Gobierno hablar de que van a entrar el presupuesto a finales de noviembre, ¿no? Yo no sé si de verdad el Gobierno quiere que haya presupuestos. Y por tanto, sería bueno también que no nos llevásemos a
a ningún tipo de engaño. El Gobierno ha gestionado mal este asunto. Es más, nosotros ya le trasladamos que si queríamos evitar que PP y Ciudadanos jugasen a bloquear la situación, quizás el Gobierno debía utilizar otras fórmulas legales para evitar lo que sabemos que pasaría, que esta derecha tan original que tenemos bloquease lo que es muy evidente, que no tiene sentido que el Senado tenga derecho del veto en esta materia. Yo tengo una curiosidad personal para los de Campuzano, creo que antes lo preguntaba Marian sobre... Ahora nos damos con dos legitimidades, con dos mayorías, una en el Congreso, en el Pleno, y la otra en la mesa. No sé si ustedes ahora mismo se arrepienten un poco de cuando se formó esa mesa, de los acuerdos o no acuerdos, pero bueno, no quedó muy claro, al que llegaron en ese momento. Ya sé que era seguramente impensable en ese momento imaginarse que estaríamos aquí en la situación que estamos. Pero no sé si hoy uno por dentro le pesa un poco, visto lo que se está escuchando esta noche. Yo creo que les pesa a todos. Nos pesa a todos. Porque si no hubo acuerdo para hacer una mesa más plural de la que finalmente se hizo, las responsabilidades son compartidas de quienes lo pudimos hacer y no lo hicimos. Y ahí el Partido Socialista, Unidos Podemos y el resto de fuerzas políticas, donde me incluyo, estuvo en nuestra mano y no se quiso hacer. Y oiga, responsabilidades muy compartidas. Facilitamos esa mayoría PP Ciudadanos, probablemente también en manos de que estaba principalmente, que no éramos nosotros, oiga, somos pues se focalizó mucho en sí, ustedes, sí, no lo van a negar. No. Oiga, mire, pero sobre todo, si de verdad quienes podían haber construido esa mayoría hubiesen tenido voluntad de verdad para hacerlo, nuestros 8 votos, junto con los de otros grupos, hubiesen estado allí. Pero vaya, una reflexión personal es la vida. Lo que no espera, yo creo que no se esperaba nadie que la presidenta de la mesa del Congreso tuviera una posición política cuando sus funciones son únicamente técnicas en la mesa del Congreso. O sea, hoy se está bloqueando de una forma políticamente cuando no le pertoca, porque además hay sentencias del Tribunal Constitucional que así lo dicen. No puede irrogarse una potestad política a la mesa. Estáis actuando en fraude, de ley. Dicen que no se pueden meter enmiendas que no tienen absolutamente nada que ver con el texto de la ley. Esa sentencia, léetela bien, José Luis. Sí, no, la he leído. Léetela sin bien, embargo, esa no os interesa. Fíjate que no es el mismo caso. No es el mismo caso, no hablamos del mismo supuesto de hecho. En cualquier caso, hoy la mesa está haciendo política y eso no le corresponde. El problema es que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que están esperando. El reglamento de la Cámara, que es más importante que saltárselo. Hay muchas ciudadanas y ciudadanos que están esperando una respuesta en estos presupuestos que vosotros no estáis coartando. Se lleven la mano al bolsillo esos ciudadanos. Bueno, pues vamos a hablar de las cosas que en estos momentos sabemos o de los planteamientos que hay encima de la mesa, al menos de cara a esos presupuestos, que sabemos algunas cosas, porque por ejemplo Podemos esta semana ha presentado un proyecto, porque algunos ministros han ido dando ya algunas ideas. Como decíamos, Unidos Podemos ha presentado su propuesta para negociar los presupuestos con el Gobierno. La formación morada quiere un impuesto para la banca, subida del IRPF para las rentas superiores a los 120.000 euros, que la Iglesia pague el IBI o subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros, entre otras peticiones. También se plantean medidas para rebajar los alquileres o derogar las 2 últimas reformas laborales. De momento, el Gobierno lo que descarta es el impuesto a la banca. Dice que ya tributarán más con el aumento del impuesto de sociedades o creando el de transacciones financieras. Efectivamente, nosotros consideramos que el sector financiero, la banca, tiene que hacer un esfuerzo superior al que venía haciendo en los momentos de crisis. Pero para poder abordar esa fiscalidad se puede tirar por diferentes caminos. A través de una figura impositiva expresamente dirigida a ello o a través de diferentes figuras que se incrementan, digamos, que su capacidad de que la banca aporte. Hemos optado por este segundo camino. Declaraciones de la ministra esta misma mañana aquí en los desayunos. Mary, no sé si esto puede complicar las negociaciones, si lo del impuesto a la banca es una línea roja, no es una línea roja para... Nosotros lo que intentamos es poner arriba de la mesa propuestas que hagan que entre dinero para poder repartir y revertir y pues ese estado social que se nos ha caído arriba, ¿no?, después de la crisis. Y además, en la mayoría social que la ha sufrido, porque en este país durante los años de crisis los millonarios han sido más millonarios, pero la inmensa mayoría de la ciudadanía ha perdido pues en derechos y en fin, en todo lo que es el estado de bienestar, ¿no? Entonces, en ese sentido,
¿Qué más? La banca, el Estado salió al rescate de la banca con miles de millones. ¿Qué pasa? Que la banca pague ahora durante un tiempo, pague un impuesto que pueda servir para recuperar la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, ¿vale? Para subir el salario mínimo, que entendemos que estamos muy lejos todavía de la media europea, que anda por arriba de los 1.200, nosotros estamos hablando de 1.000 euros, que eso revertiría en un mayor consumo, porque además creemos que las políticas de recortes además son inútiles. Es decir, si la gente no tiene un salario digno, es imposible que consuma y por tanto la economía no se mueve. Es decir, si agotamos o acogotamos a los autónomos con cuotas que no pueden pagar, porque hay autónomos que no pueden cotizar ni por el salario mínimo, ¿cómo es posible que puedan crear empleo? ¿Cómo es posible que muevan economía? Nosotros hacemos esas propuestas. No son propuestas, Carles, créalo, de programa electoral. Cuando llegue el programa electoral lo sacaremos. Son propuestas reales para un país real, para el futuro de ese país que nosotros vemos con nitidez. Y porque además ya está bien de engañar. Durante la crisis se nos dijo, estos derechos los vamos a perder, pero cuando haya crecimiento económico los recuperaremos. ¿Cuándo? No es verdad. Pues este es el momento, es el momento. Y podemos apuestar con ilusión por esto, por este futuro, el futuro de recuperar todos esos derechos que nos han sido usurpados durante 10 años por políticas neoliberales y por políticas de recortes, criminales además. Sobre esta propuesta, el gobierno dice que de impuesto a la banca nada. Vamos a ver, en su momento no, en enero se presentó, en febrero-marzo, la alternativa al presupuesto de Mariano Rajoy y allí nosotros hacíamos una propuesta desde el lado de los ingresos donde hablábamos del impuesto a la banca, hablábamos de transacciones financieras. En el interín de este presupuesto del Partido Popular apareció la tasa Google, ¿no? Así como para hacer frente a las pensiones de viudedad, la cuestión es que la tasa Google no apareció en el presupuesto, no había ni memoria económica, ni había nada. Pero lo cierto es que el Partido Socialista ha hecho una propuesta porque entendemos, y lo ha dicho la ministra, que la banca tiene que contribuir más. Y la filosofía que subyace en esta propuesta es, oiga, si en un momento determinado la sociedad española puso 77.000 millones de euros para salvar a la banca o a la situación económica o a la crisis económico-financiera que se estaba dando, creemos que ahora toca que la banca aporte su parte, que equilibre un poco esta situación. ¿Qué se está debatiendo? El impuesto de transacciones financieras lo tiene Francia. ¿Quién tiene el impuesto a la banca? Lo tiene Gran Bretaña. No nos tenemos que hacer el harakiri porque hablemos de impuestos. Y lo que estamos planteando, y lo ha dicho la ministra, es vamos a mejorar la fiscalidad en cuanto al impuesto de sociedades y hablemos de las transacciones financieras. Y estamos negociando, y yo no puedo ir más allá porque, no estoy en la negociación y en segundo lugar, no me parecería prudente, pero yo creo que es positivo el camino que está emprendiendo el gobierno de Pedro Sánchez y evidentemente de la ministra Montero. Yo soy de la opinión de que en política fiscal hace falta cambios profundos. Tenemos una derecha que siempre achaca a cualquier propuesta sobre impuestos que se van a subir los impuestos, lo dice así como un gran titular, y lo que oculta en realidad es que aquí las personas asalariadas asumen gran parte de la carga fiscal, mientras que los que más tienen no lo hacen en proporción a lo que ganan, ¿no? Y tenemos, mira, hablábamos del caso de los ministros, estamos hablando de instrumentos para la elusión fiscal. Tenemos un montón de instrumentos que hacen que las grandes empresas paguen muchísimo menos que lo que deberían de pagar. El impuesto de sociedades requiere de un cambio en profundidad en ese sentido y se les dan un montón de instrumentos para que evadan ese pago, lo hacen dentro de la ley, pero al final lo que hacen es que no contribuyen a las arcas públicas y esas arcas públicas no tienen los recursos suficientes para hacer frente a todo. Porque se ha llegado a un acuerdo, me imagino que hablaremos luego de pensiones, y eso requiere de dinero. Y creo que el debate no es de dónde se saca el dinero. El debate es el contrario, el debate es cómo se consigue una sociedad cohesionada, claro, una sociedad en la que no haya unos muy ricos y una gran parte de la población en una severa pobreza, porque la hay. Y para eso hace falta ingresos. Y los ingresos vienen no de subir los impuestos a todo el mundo, sino de que quien más cobre aporte en proporción a lo que cobra para que no siempre los asalariados asuman toda la carga. Y yo creo que ahí hace falta, además de que hay que combatir realmente el fraude fiscal, porque ahí se va muchísimo dinero, sin duda. Y de que hay que acabar ya con los recortes en inspectores y demás que hizo el Partido Popular durante los años de mandato, que lo que han hecho es vaciar precisamente todo el equipo que se destinaba a eso. Sí, no me mires con esa cara. Gerardo, después Carlas y... A nosotros nos ha costado mucho, con los acuerdos presupuestarios que alcanzamos con el anterior gobierno, bajar los impuestos y bajar los impuestos. Nos costó mucho bajar los impuestos, hemos bajado también el impuesto de sucesiones en Andalucía, bajamos aquí el IRPF y nos ha costado bastante.
todo esto se puede hacer muy rápido. Hemos escuchado un abanico de eufemismos, el mayor gasto, tal, no sé cuánto, lo importante no es de dónde sale. Bueno, yo estoy seguro de que... Yo no he dicho eso, ¿eh? Sí, de dónde yo no sale, he dicho eso, sí, perdona. Has dicho, lo importante no es de dónde sale el dinero, sino cómo lo importante no es preguntarse si para las pensiones de dónde sale el dinero, si estamos, o si tenemos que garantizar las pensiones o no. ¿Cuál es el punto de partida del debate, según tú? Entonces, lo importante es de dónde... Mientras tanto, los pensionistas están en la pobreza, ¿no? ¿De dónde sale el dinero? Puede que sea importante, porque hay un montón de gente que le van a meter la mano en el bolsillo. Ahora hablamos de las pensiones y la sostenibilidad de las pensiones. El siguiente tema planteado es el de las pensiones. Pero hay un impuesto que el gobierno va a subir con todos sus socios y con Pablo Iglesias como ministro de Hacienda, que es tan sumamente justo y va a las grandes fortunas como el diésel. Como subir el impuesto al diésel. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? Parece que la ministra de Industria lo ha explicado claramente, ¿no? Sí. Que no va a afectar ni no va a afectar, no va a afectar ni a transportistas, a gente en bici, que vaya en bici. Pero tú lo has escuchado bien. ¿Tú has escuchado bien a la ministra? Me parece que no tiene suficiente información. Y yo creo que estamos, eso, con mucho eufemismo, intentando evitar el decir que se va... Cuando uno es titular es personal. Es que no se construye con vosotros. En cuanto algo no te gusta, o es personal y hay que ir a la familia, o buscamos el titular. Todavía no hemos dicho no es no. Todavía no hemos dicho no es no como lema para nuestra política. Todavía no lo hemos dicho. Ha traído a que hoy estemos construyendo y que estemos dando oportunidades a la ciudadanía. Cosa que vosotros no habéis hecho en 7 años. Bueno, a mí sí me gustaría decirle a los españoles de dónde venimos para que sepan dónde quieren que vayan, dónde queréis que vayan. Y venimos del mayor ataque al estado de bienestar que ha habido jamás en España, que fue José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, con 55 páginas de recortes en el Boletín Oficial del Estado, 55 páginas que abarcaban dependencia, sanidad, educación, pensiones, que por primera vez en la historia se bajaron las pensiones con José Luis Rodríguez Zapatero. Verdad. A partir de ahí, Mercedes. Ahora te lo contestaré. Vale, muy bien. Sí. Pero a partir de ahí. Pero antes escucharemos a Carlos. A partir de ahí, dejasteis el país en la ruina. No es verdad. Con vuestras... No lo dejasteis en la ruina, no, lo dejasteis en una 67.000 millones de situación euros francamente buena, la verdad. Por eso los españoles no nos dieron 183 diputados, sino porque dejasteis el país en una situación maravillosa. Una oposición destructiva. Destructiva no. Lo mismo que queréis hacer ahora. Pero Mercedes, sencillamente porque tuvisteis 55 páginas en el BOE, que fue el mayor ataque al estado del bienestar que ha habido nunca en España. Porque la izquierda siempre hace una cosa y dice la contraria. Estábamos hablando del plan que ahora hay sobre la mesa. A partir de ahí, ¿dónde vamos? ¿Seguimos con las políticas del Partido Popular que han permitido que España siga la locomotora económica de la Unión Europea y crezca ininterrumpidamente durante los últimos años por encima del 3%? Laboral, ¿O nos vamos con las políticas económicas de Pedro Sánchez y de Podemos? Podemos tener gran experiencia en políticas económicas, en hundir países muy ricos, como todos sabemos, países extraordinariamente ricos, los han unido las políticas económicas de Podemos. Laboral? Lo que te quiero... La reforma laboral, la misma que nos dijisteis que ibais a derogar inmediatamente en cuanto llegarais al gobierno, la misma que nos dijisteis que ibais a derogar y al día siguiente de estar en el gobierno dijisteis que no la ibais a tocar. Lo único que os pedimos es que no hagáis nada. Porque si tocáis vamos a ir a peor. No hagáis nada, porque si tocáis vamos a peor. Hay que preguntarle a los españoles, económicamente estamos mejor cuando dejó Mariano Rajoy el gobierno o cuando lo dejó José Luis Rodríguez Zapatero. Pues que se hagan la misma pregunta, porque cuando lo deje Pedro Sánchez estarán peor que cuando lo dejó Mariano Rajoy, porque no sabéis crear ni empleo, ni riqueza, ni inversión. Increíble. Carlos Campuzano. A ver, yo creo que el debate sobre la fiscalidad merecería que un día organizáis un monográfico en esta materia. En términos de filosofía, que al sector financiero le pidamos más esfuerzo fiscal no nos parece mal, en términos de filosofía. Pero como siempre, en impuestos también el diablo habita en los detalles y hay que conocer exactamente lo que pretende hacer el gobierno. Y escuchando a la ministra es evidente que aún el gobierno no está en esa fase. 2. En España el problema de los impuestos no es un problema de los tipos, sino es un problema de la recaudación. Y por tanto, no se trata quizás ni de subir los tipos, ni de inventar demasiados más impuestos, sino procurar que todo el mundo pague los impuestos que debe pagar. Hay demasiados ricos, grandes empresas, que a través de fórmulas fiscales, de elusión fiscal, no pagan impuestos, y tenemos demasiada economía sumergida, un 20%
de nuestra, un equivalente al 20% de nuestra economía está en la economía sumergida. Hay demasiada actividad económica que no paga impuestos. Y eso nos lleva a concentrar el esfuerzo fiscal en trabajadores, en autónomos, en funcionarios, en pequeños y medianos empresarios, en profesionales liberales. A ese sector, que es el que estabiliza la sociedad, la que le da fuerza económica, no le pidamos más esfuerzo fiscal. Seamos capaces de hacer que los ricos y las grandes compañías paguen los impuestos que tocan y combatamos la economía sumergida con políticas que hagan posible que esos empleos emerjan. Y a mí, del baile de Podemos y el PSOE presupuestario, lo que me inquieta es que en las propuestas que se están intercambiando unos y otros se habla muy poco de crecimiento económico, muy poco de crecimiento económico para el empleo de calidad, muy poco de innovación, muy poco de ciencia, muy poco de infraestructuras básicas. Un país como en Cataluña, profundamente maltratado en infraestructuras, ¿no? Hoy oíamos al ministro Ábalos anunciando un nuevo calendario para el corredor mediterráneo. Bienvenido, pero oiga, es que las conexiones de ese corredor mediterráneo con los puertos de Tarragona y Barcelona son fundamentales para el empleo y el crecimiento económico. Y ahí no se necesitan más demoras. Por tanto, oiga, ¿hay que crear nuevos impuestos? Oiga, quizás sí, veámoslo en el detalle. Pero sobre todo, que todo el mundo pague los impuestos que le debe tocar pagar. Sí, bueno, yo hablaba antes, por referencia del compañero del Partido Popular, no me acuerdo tu nombre. José Luis. El tema de la deuda. Nosotros gobernamos en el ayuntamiento de las principales capitales de este país. Gobernamos en Las Palmas de Gran Canaria, en un tripartito, que por cierto es un ayuntamiento que ha pagado su deuda por completo, heredada del Partido Popular. Gobernamos en Madrid, gobernamos en Barcelona, ahí hemos bajado la deuda, esa es la manera que tenemos nosotros de gestionar, o sea, gestionamos mucho mejor que ustedes. Lo que pasa que, bueno, en cualquier caso la prensa no recoge con tanta fluidez lo que hacemos, ¿no? Determinados sectores de los medios de comunicación lo tapan. Lo que nosotros hablamos de la fiscalidad progresiva, España está muy lejos de la media europea, estamos 6, 7 puntos por abajo de presión fiscal. No estamos hablando de subir los impuestos al IRPF a los trabajadores, a los que realmente sostienen este país, a los autónomos, no. Estamos hablando del que cobre más de 120.000 euros al año, estamos hablando de las grandes fortunas que efectivamente a través de Triguñela no tributan, estamos hablando de acabar con los esos, ¿cómo se lo diré? Lo que hizo el señor Montoro, la reforma laboral, la amnistía fiscal. Gracias, María. La amnistía fiscal. Estamos hablando de eso, estamos hablando efectivamente, como dice Carles, de poner los inspectores que vayan a donde tengan que ir y que en este país pague quien tenga que pagar. Entonces, menos demagogia, porque hay un pueblo que ha sufrido durante 10 años unas políticas terribles, unas políticas que han llevado a un sufrimiento social de un calibre, de verdad, créanlo. Yo he sufrido como madre, como mis 2 hijos han tenido que emigrar, o cogían trabajo basura, o buscaban, o se iban hacia afuera. Y he tenido que oír a algún ministro, alguna ministra, o algún responsable político decir que es que los chicos iban de aventura, ¿no? O sea, más seriedad con estas cosas. Y ahora que hay crecimiento económico, que están sacando pecho con tanto crecimiento económico, ahora es cuando hay que revertir esas políticas y hacer que la mayoría de este país tenga los derechos que tenía, recuperar ese Estado social y ahondar aún más en él, ¿no? Esa es nuestra meta. Y para eso, insisto, hay que cambiar la política fiscal. Es uno de los temas trascendentales, uno de los temas centrales, ¿no? Ingresar más a través de esas políticas fiscales, bajar los impuestos indirectos que a ustedes tanto les gusta subir. El Partido Popular subió más de 20 veces los impuestos indirectos, eso que pagamos todos, pobres, ricos o medios ricos, o sea, y realmente subir el IRPF a aquellos que debemos subir, los que sí cobran y que tienen que aportar solidariamente a esta sociedad, la parte que esta sociedad en su conjunto ha aportado durante todo ese proceso de crisis. Efectivamente, y coincidimos en muchísimas cosas. Vamos a ver, es que aquí hablaba Pita de la amnistía fiscal. Aquí nos olvidamos que el Partido Popular se presentó a unas elecciones en 2016 con una rebaja fiscal de 15.000 millones de euros. Así. Lo que supuso que hoy, 3 años después, el crecimiento económico se está ralentizando. No será por el Partido Socialista, que hace 3 meses que estamos. El nivel de confianza que dais. Sí, claro, vale. Y por eso Bruselas nos mejora la senda de déficit. Venga, José Luis, no me vendas motos, por favor. Pero es que además ha dejado una seguridad social
en los huesos, con 18.800 millones de deuda, de déficit de la Seguridad Social, con unas cotizaciones que no llegan todavía, a pesar de haber tenido incrementos en cotizantes, aún no llegan a los niveles del año 2010, época de Zapatero, sí señor, pero en aquel momento los ingresos aún cubría para pagar las pensiones, hoy ya no. Y aquí hay algo que el Partido Popular tendrá que responder. ¿Cómo se explica que ustedes hayan incrementado el déficit de la Seguridad Social en 18.000 millones de euros, no hayan adoptado ninguna medida? En este momento haya dos préstamos de 25.000 millones de euros que cargan a la Seguridad Social, que hayan tirado del fondo de las mutuas 8.000 millones de euros. Estamos hablando de alrededor de 100.000 millones de euros que en 7 años ustedes han generado. De verdad, Mercè, En estás cargo a la pidiéndole Seguridad cuentas Social. al Partido Popular de su gestión económica perteneciendo al Partido Perdona. Socialista Sí, de sí. José Luis Rodríguez No, no, Zapatero, perdona. que dejó este país en el año 2011 Oye, ya al responderás borde de si la quieres. bancarrota. Me parece de un Cuando- desparpajo, ¿Perdona? Mercè, pedirle cuentas de la gestión Pero bueno, económica ¿vais a a responder un de algo, partido no? que lo que ha hecho Pues ha sido sí. sacar a este país de la ruina más absoluta, liderar el No habéis crecimiento de hecho empleo, nada en la liderar el Seguridad Social. crecimiento económico, garantizar el estado del bienestar Sí, sí. que recortasteis con ¿No es 55 páginas en el Boletín Oficial del ¿No es Estado verdad? y nos pedís explicaciones Por vosotros. supuesto. No, yo que no. desparpajo, Mercè, Todos que los- desparpajo, la por verdad. supuesto que sí, Nos el que pedís quiera que explicaciones. desparja. Por cierto, los españoles Tendréis nos que dar- avalaron porque, para tendréis desgracia que de dar Pedro Sánchez, cuenta- seguimos siendo de forma muy notoria la primera fuerza política de este país en las últimas elecciones bloqueando la mesa del generales. Congreso, impidiendo No, en las últimas que hayan en las últimas elecciones mejoras generales los españoles sociales nos en respaldaron España. mayoritariamente 50 escaños por encima de Pedro Sánchez. Lo que quieras, pero la minoría en el Congreso. Es verdad, Mercè, que en todo caso tenéis que decidir si la diferencia con el PP va a ser de matiz o va a ser de calado. Me explico. En esto voy a coincidir con José Luis. Es verdad, los primeros grandes recortes los hizo Zapatero. Las pensiones, alargar la edad, los años de cotización, todo eso lo hizo Zapatero. Con un acuerdo Es verdad social. que los campeones Con de un los acuerdo sí, social. pero es verdad que los campeones de los Ojo. recortes son los del Partido Popular. Y los Pero efectos de la reforma del Mercè, pero 2011 teníamos que hablarlo. la ciudadanía necesita saber si realmente van a depender las pensiones o van a depender el empleo que no sea precario o no de la voluntad del gobierno de turno o el contexto económico, o si Por realmente supuesto que no, tienen un claro. gobierno enfrente que les garantiza por ley unos mínimos para tener una vida digna. Y yo creo que ahora, por ejemplo, con los pensionistas, esa es la gran duda que les queda. Sí hay un acuerdo ambiguo, nadie tiene muy claro en qué se va a materializar, pero que necesita ser recogido en la ley. Por cierto, que lo de las pensiones en la ley, esa Constitución que tanto mencionáis, también lo recoge, y de poco les ha servido en los últimos años, primero con vuestros recortes y después con los grandes recortes del Partido Popular y ese índice de los recortes en pensiones. Vamos a escuchar a Guillermo y vamos a Pero pensiones. me reconocerás, y las reformas laborales igual han sido dos. Es que Mercè La ha, vuestra y la de ellos. ha nombrado un suceso penoso de nuestra historia económica reciente, que es la amnistía fiscal. ¿Por qué no habéis publicado la lista de la amnistía fiscal que prometió Pedro Sánchez que iba a hacerlo en cuanto llegara al gobierno? Bueno, pues porque hay un informe jurídico que dice que no se pueden publicar. Y eso no lo porque el sabía señor antes. Montoro, Y eso porque no el señor sabía antes, Montoro por lo dejó bien curiosidad, blindado. Pero no lo sabía antes. Lo que no podéis pretender es que el presidente del gobierno prevarique. Yo lo que digo, quizás lo veis, lo que pretendemos es que el presidente del gobierno diga la verdad. No se puede dictar una simplemente. resolución No, ya está, yo contraria sinceramente a los prevarique, que diga la verdad. Nunca, Bueno, pues de hecho lo votamos estamos en el Congreso viendo. juntos No se puede. publicar que diga la amnistía verdad, fiscal. no se puede. para Yo nosotros recuerdo es ese asunto, saludable ya que habéis decir la sacado, verdad, Mercè. ya que ¿Qué habéis quieres que sacado te el diga? ¿Vosotros qué asunto, pasa? Que los informes tenía- jurídicos, Bueno, francamente, Pero no. Pedro escuchamos Sánchez, a pero Pedro Guillermo. Sánchez, antes de eso, José Luis, ¿no se gracias. pudo informar? Te estoy contestando. Antes de decir que los iba a publicar con seguridad, Hay un no se informe pudo ha quedado informar. claro que no podía y no es se... que no hay un informe podía, jurídico no que se quería. lo impide, porque es presidente del gobierno, con lo cual no hay tema. Es decir, cuando uno es líder de la oposición No, puede perdona. decir una cosa y como presidente No, del es que gobierno eso es puede decir la prevaricar. contraria y se acabó. Lo que me estás pidiendo es prevaricar. No, lo que te estoy pidiendo es que diga la verdad, Pedro que no es Sánchez, tan difícil. una Te lo vez estoy más, diciendo donde así. digo Diego, y por eso digo que el presidente del gobierno es un fraude y su gobierno es un fraude. Otro de los temas vosotros sí que candentes lo sois, de por esta favor. semana es las pensiones. Siguen las reacciones a ese acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo para vincular la subida anual al IPC. Hoy hemos sabido que la Asociación de Pensionistas de Vizcaya, que ha sido la más reivindicativa en este asunto, valora positivamente el anuncio, pero quieren más información. Pero ahora tenemos que ver la letra menuda, tenemos que oír la música también, a ver cómo suena, porque las reivindicaciones nuestras, que ya todo el mundo conoce, pues no sabemos si están recogidos. ¿Qué pasa con lo de las viudas, por ejemplo? Y como quieren más información, no van a dejar de movilizarse todos los lunes, como vienen haciendo desde hace 9 meses. El próximo lunes es además 1 de octubre, Día de las Personas Mayores. La Asociación de Pensionistas Vizcaínos tiene prevista una gran concentración para reivindicar pensiones dignas.
Pues Marian, abrimos este bloque contigo, que has hablado muchas veces de las pensiones y por cercanía geográfica también. Les conozco ¿Cuál tiene que ser el próximo paso? Acordado lo del IPC, que por cierto, la semana pasada acabamos el debate hablando de pensiones y yo dije, pues parece que hay acuerdo sobre esto. Y Tardá dijo, ¿qué acuerdo? Y ha sido como ha sido. O sea, que Tardá fue el que se quedó al margen de esa... Digo, para pero que aquí ya avanzamos. Yo creo que en primer lugar se tiene que concretar y tiene que recogerse en la ley, porque a día de hoy la ley dice 0,25. Mientras no se diga lo contrario, por tanto tiene que recogerse en la ley. Y eso nos traería otra vez a los acuerdos del 2011. Es decir, nos llevaría otra vez a una actualización en base al IPC. Los pensionistas tienen dudas, sobre todo los que habéis estado en el Pacto de Toledo, que yo no estoy, cuáles son esas puertas abiertas que se le dejan a otros posibles índices. Y ellos tienen dudas. Yo lo digo sin más, no lo digo con ánimo de criticar, lo he escuchado y por tanto lo repito. Y yo creo que la otra gran duda que tienen es cómo se dignifican las pensiones, que es la gran duda. En el 2011 y ahora seguimos teniendo más de la mitad de los pensionistas cobrando por debajo de los 700 euros. Con lo que revalorizarlos en base al IPC, primero, no les va a dar lo que han perdido estos años y segundo, les va a seguir dejando muy lejos de tener los mínimos necesarios para hacer frente a sus necesidades vitales y, por tanto, a poder llevar una vida medianamente digna. Y yo creo que esa es la gran duda que tienes y además es la gran reivindicación. Claro, en el caso de Bilbao se añade a eso que ya hay un debate extendido en el País Vasco sobre que se considera que para poder llevar una vida digna, mínimo una pensión tendría que ser de 1.080 euros y ha añadido en unos sectores, incluido el mío, que también hablan de un posible sistema propio para decidir cuál es el que mejor de alguna forma, bueno, pues responde a la realidad que se vive en el territorio, ¿no? Pero yo creo que lo que necesitan es certezas, porque, insisto, lo he dicho antes, la Constitución sí reconoce algunas cosas, también por ley se decían ciertas cosas, pero luego se llegó al 0,25, a años de congelación y... ¿Qué queréis que os diga? No me extraña que no se fíen, hasta que no lo vean bien escrito. Guillermo. Bueno, yo creo que es una buena noticia que estén de acuerdo todos los grupos, que se ha llegado a un acuerdo dentro de los pactos de Toledo. Las pensiones tienen que ser dignas y sostenibles. Parece que estamos de acuerdo en que tienen que ir con el IPC como índice, pero hay que hacerlas sostenibles también. Y hay varias fórmulas para hacerlas sostenibles, ¿eh? Se pueden o hacerla vía impositiva, con una subida de impuestos, y nosotros tenemos nuestras propuestas. Nosotros, para hacer las pensiones sostenibles, hay que garantizar que el empleo sea menos precario y para eso presentamos una ley contra la precariedad laboral en el Congreso, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y por otro lado hace falta, que es un tema que no se suele vincular con las pensiones, pero que asegura las pensiones, no las de hoy, sino las de mañana y las de pasado, que es la natalidad. Esa es otra cuestión que está vinculada a las pensiones y se habla poco de ello. Y para ello también presentamos una ley de conciliación de la vida familiar y laboral, y yo creo que estos dos pilares legales garantizan unas pensiones sostenibles al tiempo que dignas, y no solo de hoy, sino pensando en el futuro. Eso es. Bueno, en primer lugar, yo creo que es saludable y que hay que subrayar que haya este preacuerdo en el ámbito del Pacto de Toledo. Lo digo porque, merced el soniquete que hemos oído toda la noche respecto de Ciudadanos y el Partido Popular, es que somos absolutamente destructivos y que estamos haciendo una oposición que no quiere contribuir en nada a la mejor gobernanza del país. Pues parece ser que en este punto, por lo menos, tendrás que reconocer que tan destructivos no hemos sido. A lo mejor te estamos desmintiendo. Y en segundo lugar, lo que hay que es garantizar las pensiones. Unas pensiones que yo ahí estoy de acuerdo con Guillermo, tienen que ser sostenibles, como no puede ser de otra manera, pero también tienen que ser dignas. Y eso, a nuestro juicio, pasa, en primer lugar, por mantener una determinada política económica que garantice ese crecimiento, que garantice que se siga conservando y se siga aumentando el empleo, y si se varía esa política económica va a ser difícil en el futuro poder mantener esas pensiones también. Marce. Sí. Bueno, para empezar, yo creo que nos tenemos que felicitar por lo que hemos conseguido desde la prudencia, pero sí que es cierto que veníamos de posiciones antagónicas, y era la reforma del Partido Popular en 2013, que rompe el Pacto de Toledo y el diálogo social, y que pretendía mantener el IPC, y aquí hay que decir, y hay que poner en valor los pensionistas, que el hecho de que se hayan movilizado ha hecho que movieran ficha tanto Ciudadanos como el PP, y a mí se me puede negar, pero esto ha sido así, y al otro lado que exigíamos que se volviera a vincular al IPC. Hoy tenemos un acuerdo, y yo creo que hemos de poner en valor no el acuerdo del IPC como tal, que también, sino evidentemente el haber llegado a un acuerdo que nos ha costado meses donde había una parte que no movía ficha. La parte que ahora ha movido ficha, yo creo que una parte importante como consecuencia de las movilizaciones de los pensionistas, y hay que reconocerlo. Por otra parte, también el Congreso ha exigido en muchas iniciativas que se volviera a derogar las pensiones y que volviéramos a vincular al IPC, con lo cual
eso ha hecho que se moviera este lado hacia ese consenso. Y lo próximo que hemos de procurar es cumplir con ese consenso. Ayer el presidente del Gobierno dijo claro que asumía el Pacto de Toledo, el acuerdo que se había llegado. La ministra de Trabajo dijo la semana pasada que o llegábamos a un pacto o adoptaba un acuerdo, un Real Decreto Ley y aprobaba la subida de las pensiones y acabamos con la historia. Y yo espero que sea en el presupuesto que se está negociando esa subida para el 2018 y el 2019 y para el 2020 y evidentemente que quede constante para generar confianza y tranquilidad en la ciudadanía, que es lo que pretendíamos generar ayer en el Pacto de Toledo. Con natalidad y con mejora del mercado laboral no es suficiente. Y lo sabéis Ciudadanos, lo sabéis el PP, porque tenemos un mercado laboral muy precario, donde nos viene la entrada de la digitalización que va a afectar, y la natalidad se podrá mejorar, pero no va a ser suficiente con la entrada de los baby booms, que ahora Carles Campuzano explicará, porque efectivamente a partir de nada entramos los del baby boom hasta el 1900, ¿no? Los nacidos hasta el 1975, y ahí sabemos que va a haber un incremento del gasto. Lo que tenemos que decidir colectivamente es cómo queremos hacer frente a ese incremento del gasto. Estamos con un gasto inferior a otros países, por lo tanto, creemos que tenemos margen de maniobra ahí. Lo que tenemos que decir colectivamente es, si alguien propone ingresos, definamos los ingresos, y ahí está el Pacto de Toledo para acabar de debatirlo, pero también la mesa del diálogo social. Yo no creo, y lo digo claramente, que la recomendación deje puertas a la duda, por una cuestión, porque cualquier modificación, y lo dice la recomendación, que se quiera producir a ese acuerdo del IPC, es decir, se ha de volver a vincular las pensiones con el IPC, cualquier modificación tiene que pasar por el Pacto de Toledo, debatirse y consensuarse, y evidentemente por la mesa del diálogo social. Con lo cual, aquellos que digan que hay una puerta abierta al IPC con otros índices y tal, que se aclaren y que lo digan claro, pero yo creo que no es así. Bueno, iba con Mary, pero casi que expectantes a lo que pueda contar Carles Campuzano sobre la natalidad. Sí. Cuenta lo de la natalidad. No. A ver, yo creo que es una buena noticia que se haya llegado a ese acuerdo. El acuerdo tiene 3 patas fundamentales. Todos los grupos coincidimos en que hay que garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Todos los grupos coincidimos en que la inflación es el principal riesgo económico del pensionista, que la evolución de los precios degrade el valor de su pensión y que la mejor manera de hacer frente a estas necesidades es que las pensiones evolucionen en base, dice la recomendación, al índice de precios al consumo. Y nos remitimos a aquello que acordamos, la mayoría, no todos, la mayoría, en el año 2011. En el año 2011 alcanzamos un acuerdo en esta materia que situaba en el centro de esos acuerdos el índice de precios al consumo y abría la posibilidad a considerar otros factores. Eso es lo que hemos acordado y eso ha permitido el consenso. Partiendo además de que la mayoría coincidíamos en rechazar la reforma del año 2013, que tenía como principal defecto no pretender garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, sino supeditar las mejoras de las pensiones anuales al equilibrio financiero del sistema. Eso en los primeros años no afectaba a los pensionistas, a lo que los precios han empezado a crecer, los pensionistas han salido en la calle. Y esa propuesta del propio Partido Popular hoy se ha tenido que replegar. Bienvenido ese acuerdo. El acuerdo, por definición, en el Pacto de Toledo siempre es genérico, es amplio, permite que todos confluyamos, porque luego de lo que se trata, al menos hasta el año 2013, es que esas recomendaciones globales del pacto se negocien entre los interlocutores sociales, alcancen acuerdos que se trasladan en un proyecto de ley que llega al Congreso de los Diputados. Cuando el Pacto de Toledo termine de realizar sus trabajos, habrá que ver el diálogo social que da de sí y habrá que ver qué proyecto de ley nos llega al Congreso de los Diputados. Por tanto, a los pensionistas que están en la calle, respecto a lo que puede hacer el Pacto de Toledo, hay que decirles claramente que el Pacto de Toledo no puede ir más allá de esas líneas. Y dos, el debate de pensiones siempre tiene dos patas. La pata de la suficiencia de las pensiones
tienen que ser suficientes, y un problema que existe en el sistema público de pensiones es que hay demasiados pensionistas con pensiones insuficientes, eso es cierto, y sobre eso hay que operar. No es tanto el debate de esta semana, es el debate sobre las pensiones mínimas, no tenemos tiempo de entrar en ello, pero es un debate muy relevante. Y la otra pata, que es la pata de la sostenibilidad. O sea, tampoco tenemos tiempo. Hablaba a Mercè, pero lo que es cierto es que dentro de 5 o 6 años empieza un periodo complicado para el sistema de pensiones, porque se empieza a jubilar la generación del baby boom, que es una generación muy numerosa, con una mayor longevidad, con una mayor esperanza de vida, y que eso implica un aumento del gasto. Y en el debate del aumento del gasto hay una discusión sobre cómo garantizamos vía ingresos ese aumento de gasto. Es un debate muy relevante y que el Pacto de Toledo no ha abordado a fondo. Y dos, si somos capaces de que el gasto no crezca tanto y que tomemos medidas que ayuden a compensar ese crecimiento del gasto. ¿Qué es lo que permite que las pensiones jueguen su papel de garantía básica para el conjunto de los ciudadanos? El Pacto de Toledo durante 20 años ha servido, de acuerdo con los interlocutores sociales y gobiernos de centro-derecha y de centro-izquierda, de construir estos consensos. Y eso no es fácil. Contarle a la gente que todo es gratis y que todo esto no funciona así porque sí, es engañar al público. Al final, las pensiones tienen mucho que ver con dos cosas. Con la economía de un país que tiene una buena economía, buen empleo, buena capacidad de crear empleo de calidad, tiene buenas pensiones, y tiene que ver también con el esfuerzo solidario y de justicia que implica el pacto de fondo de las pensiones. Y eso es el valor que el Pacto Toledo le ha dado durante todos estos años y que nosotros defendemos. Cerramos este bloque con Mary. Sí, bueno, el tema de las pensiones es un tema central. Lo que tenemos que responder es qué modelo de sociedad queremos. Exacto. Y en función de eso tenemos que actuar, ¿no? Si queremos un modelo de sociedad, el otro día una desafortunada, desde mi punto de vista, declaraciones del exministro Solchaga que decían, es que no se lo han ganado. ¿Qué dejamos entonces? ¿Que se mueran? ¿Nuestra tercera edad debe morirse? Si llega así no contributivas, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, es un modelo de sociedad. Nosotros sí que creemos profundamente un modelo social donde nuestros mayores tengan una vejez digna y por tanto tengan una pensión digna. Primero, dar la enhorabuena a los colectivos de pensionistas, a las coordinadoras, porque si hoy hay un principio de acuerdo, y es un principio de acuerdo, es gracias a la lucha de ellos. Ellos son los que nos han enseñado que las conquistas sociales son irreversibles y que por tanto hay que pelearlas a diario. Y es la pelea de ellos en la calle lo que ha hecho posible este acuerdo. Independientemente, desde que el minuto 1 algunos defendíamos el tema del IPC porque es de cajón. Es decir, si usted quiere mantener el tema de las pensiones, tiene que ir indexadas al IPC, a lo que suben los precios, ¿no? Y cómo han subido en este país en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, en cualquier caso, insisto, agradecerles a ellos y decir que este principio de acuerdo no es sino eso, un principio de acuerdo que efectivamente debe plasmarse en la ley, y hasta que no esté recogido en la ley, de nada sirve. Eso es una. Segundo, que hay un ataque clarísimo a las pensiones públicas, hay un interés manifiesto por devaluar las pensiones públicas para obligar de alguna manera a las pensiones privadas, y por tanto hay intereses económicos por medio. Y bueno, en esa línea nosotros vamos a defender las pensiones públicas, que sean además solidarias, redistributivas y como modelo social. Y sí hay que poner impuestos, es decir, si tenemos que tirar abajo no solo el elemento de la contributividad, sino que debe ir acompasado con otras medidas, desde luego así vamos a defenderlas. Pero nuestro modelo de sociedad recoge unas pensiones dignas, con unas vejez dignas para nuestros mayores y nuestras mayores, ¿no? Sí, pero dejemos tranquilos a los pensionistas, generemos confianza, porque el pacto sirve para que el Gobierno vuelva a indexar a las pensiones el IPC. Y esto ocurrirá o por decreto o porque se aprobará un presupuesto, con lo cual no generemos incertidumbres y no hagamos ver cosas que no son. Yo creo que el pacto es positivo, porque además lo que estamos poniendo en valor es la política, no el tirarnos los trastos a la cabeza, sino la política, y lo que hemos de hacer es, con ese compromiso que hay en ese Pacto de Toledo, que puede llevar a más pactos, donde en este momento de confrontación puede generar nuevos consensos, con lo cual es muy positivo para la sociedad española en general y evidentemente pues para los pensionistas. Pero efectivamente lo ha dicho Mary. Brevemente, por favor. Sí, tenemos que decidir qué sociedad queremos ser, qué pensiones queremos pagar. Y ahí es donde el Pacto de Toledo tiene que definir. Vamos a acabar con este tema, Marian, y después Mary. Yo creo que es positivo, pero es verdad que estamos hablando de un derecho y como tal hay que garantizarlo, y hasta ahora no se ha garantizado. Y también es un mecanismo contra la pobreza.
y por tanto son importantes. Y eso requiere de muchas medidas. Algunas habrá que analizarlas en profundidad, la sostenibilidad, de dónde queremos recaudar para poder hacer frente a ese gasto y demás, pero también hay medidas fáciles que se pueden empezar a tomar, que es revertir lo que se había hecho en los últimos años. La reforma laboral, que el Partido Socialista dijo nada más llegar que la primera la iba a derogar, yo derogaría las dos, también la del PSOE, pero bueno, que ahora parece que no quiere derogar, los topes en cotización, toda la deuda que hay que no se ha cobrado, todas las deducciones que se dieron a las empresas. No es que no queramos derogar, es que tenemos 84 bien, pero diputados. Nos queda un minutito que todas van a esas gastar, cuestiones se pueden empezar a aplicar por favor. 15 segundos. Se pueden empezar a aplicar ya y se pueden empezar a 15 segundos para Carlos. Efectivamente, para dar certidumbre hay que poner una ley, porque los pensionistas saben y las pensionistas saben que las recomendaciones son eso, recomendaciones, y cuando el gobierno quiere se la pasan por arriba, ¿vale? Es decir, realmente la reforma del 2011 y la de 2013 no eran lo que no siguieron las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por tanto, estaba pactada. Me parece bien que no se puede comparar la del 2013 a la del 2011. Bueno, para no sé qué decirte, no entremos, pero bueno, en cualquier caso las dos son perniciosas para las pensiones públicas, establecen el factor de empobrecimiento, aunque le llaman factores de sostenibilidad, que ha llevado efectivamente a que las pensionistas y los pensionistas lleguen a la calle. En los próximos años la demografía nos hará gastar más en mayores, pero nuestra prioridad debería ser más gastar en jóvenes y en niños. Este es el reto de fondo que el Pacto de Toledo debe tener también el coraje de abordar, porque sin invertir en niños y jóvenes hoy, la generación del baby boom va a tener más dificultades para hacer frente a las pensiones. Tendremos que traerlos de fuera, ¿no? Tendremos que traer esos millones de chicos. Lo tenemos que dejar aquí porque a ver si no vamos a tener suficiente tiempo. Yo creo que ha habido suficiente tiempo para afrontar los grandes temas de la semana. La verdad, muchísimas gracias a todos por el debate vivo, intenso, en directo, en el canal 24 Horas, que nos gustará tener todos los jueves para poder para hacer un poco de resumen de cómo ha ido toda la semana, los días que las semanas que haya pleno y las semanas que no. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis una buena noche. A vosotros. Gracias a ti. Buenas noches. Y ahora lo que vamos a hacer ya es empezar a repasar la prensa. Lo hacemos como siempre, primero con los periódicos digitales, que es lo que nos cuentan algunas de las cabeceras a esta hora que encontramos en las redes y en Internet. Empezamos con El Confidencial. La firma de Duque no declara el alquiler que esgrime el ministro ni relación con socios. Copenhague Gestores de Inmuebles, dice El Confidencial, la sociedad que posee las viviendas de Duque no declara ingresos desde 2014. Si seguimos con la prensa digital, aquí ven El Español, las cuentas de la sociedad de Pedro Duque contradicen su versión, ni un solo euro en ingresos desde 2015, aquí vemos los documentos. También recoge las declaraciones de Sánchez, en este caso las identifica directamente a Puigdemont y Torra. Si priorizan el conflicto, iremos a elecciones. OK Diario, que era el periódico que sacaba el caso Duque a la luz. Duque disfruta de sus 2 chales de lujo, pese a que su sociedad patrimonial está muerta desde hace 3 años. También estas cuentas que hemos visto ya en otros periódicos. Y acabamos con Público. Zoido colocó al frente de una unidad contra la violencia machista a un comisario condenado por acoso sexual. También vemos las declaraciones del presidente Sánchez. Si el PP se aplicase al estándar que está exigiendo el PSOE, no quedarían ni las siglas, dicen en Tremending Topic de Público. Esto es lo que se refiere a los periódicos digitales. Ya nos vamos hacia la redacción de RTV.es, porque ya nos cuenta ya qué podemos encontrar a esta hora en la página de Radio Televisión Española. Buenas noches, Marc. Vamos a asomarnos a la portada de RTV.es. Hoy una de las noticias que acapara gran parte del protagonismo es ese último episodio que afecta al gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha confirmado hoy que compró una vivienda en Alicante a través de una sociedad patrimonial que creó con su mujer. El ministro ha negado que haya habido un ahorro real en el pago de impuestos y ha asegurado que se quedará al frente del ministerio. Y seguimos en Nueva York, porque ahí Pedro Sánchez ha participado en el foro Reuters y ha hecho unas declaraciones en las que ha advertido al independentismo de que si prioriza el conflicto a la cooperación, habrá elecciones. Y también en ese foro, y después de saber la información sobre la vivienda de Pedro Duque, el presidente Sánchez ha deslizado una crítica a la prensa y ha dicho que las noticias falsas contaminan el debate público. Y en información internacional, Kavanaugh, el juez nominado por Trump para el Supremo, ha negado haber agredido sexualmente de la doctora Blasey Ford. Por su parte, Ford ha asegurado en el Comité Judicial del Senado que el juez intentó abusar de ella sexualmente y que ese ataque
le ha marcado de por vida. Y terminamos hablando de Ryanair, porque mañana comienza la huelga de tripulantes de cabina. Hay 250 vuelos cancelados, 64 de ellos en España. Los aeropuertos más afectados serán el de Valencia y el de Palma. Toda la información sobre los vuelos cancelados y los servicios mínimos dentro de nuestra noticia. Y esta es parte de la actualidad a esta hora en rtv.es. Por cierto, estamos muy pendientes de la intervención de Pedro Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas, que podrán seguir aquí en el canal 24 horas y en rtv.es. Imágenes en directo estamos viendo de la Asamblea Nacional. Bueno, y los periódicos, las portadas de los periódicos que encontraremos en los kioscos. Empezamos con El País. Sánchez, si se prioriza el conflicto en Cataluña, iremos a elecciones. Y también destaca el drama de esta semana, 5 asesinatos destapan los fallos de la justicia ante la violencia de género. Nos vamos con El Mundo. El gobierno acorralado amenaza ahora con amordazar a la prensa. En plena avalancha de noticias sobre el Ejecutivo, Calvo afirma que hay que regular la libertad de expresión y el derecho a la información, mientras Sánchez denuncia el juego de las falsas noticias. En la imagen, como vemos, a el ministro Duque. ABC, Calvo quiere limitar la libertad de expresión de los medios. La vicepresidenta de un gobierno acorralado, dice ABC, por los escándalos de Sánchez y varios ministros, aboga porque la Unión Europea amordace a la prensa. Vamos con la portada de 20 minutos. La prohibición de circular por polución afectará a todo Madrid. También vemos Sánchez avisa, si el independentismo prioriza el conflicto habrá elecciones. Imagen de Sánchez paseando por las calles de Nueva York. La Razón, un gobierno fuera de órbita, es la conclusión a la que llega La Razón, y vemos varias imágenes de la comparecencia del ministro Duque. En lo que se refiere a la prensa de Barcelona, el periódico de Cataluña, cerco al gobierno, el gabinete socialista rechaza nuevas dimisiones y también vemos la imagen de un encuentro que se ha celebrado hoy en Barcelona sobre el corredor mediterráneo, con el compromiso por parte del ministro Ábalos de que se actualizará el calendario hasta el 2021. El periódico Expansión entrevista al próximo presidente del BBVA, Torres, hay mucho talento en el BBVA para elegir al CEO. Y acabamos con El Correo, que dice Sánchez pide al independentismo que negocie o convocará elecciones. Y también vemos a Pedro Duque, el cuarto ministro, dice El Correo, en apuros. Estas son las portadas que encontramos a esta hora en los periódicos. Y ahora nos vamos con Ana Rosa Berraquero para que nos cuente la agenda de mañana, de este viernes. Ana, cuando quieras. Hola, muy buenas noches a todos. Pues vamos a empezar en el Congreso de los Diputados, porque mañana se reúne la mesa. El Partido Socialista va a pedir que se valide la votación por la que solicitaba saltarse el veto del Senado. Además, quiere que se tramite de forma urgente la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El presidente del Gobierno sigue en los Estados Unidos. Va a viajar a Los Ángeles y esto lo hace a pesar de que la oposición le está pidiendo que vuelva a España, dados las polémicas que se han abierto en su ejecutivo. Por tanto, Pedro Sánchez no va a estar mañana en el Consejo de Ministros. Su gabinete va a aprobar, entre otras medidas, el decreto ley que regula las licencias de VTC. Al mismo tiempo, los conductores, los trabajadores saldrán a la calle. Dicen que podrían perder 15.000 puestos de trabajo directos. Y vamos a terminar con una previsión de la que ya hemos hablado y que afecta sobre todo a aquellos que vayan a viajar mañana en avión. Ryanair está en huelga y se han cancelado 64 vuelos aquí en España. Bueno, pues estas son algunas de las noticias de las que vamos a hablar mañana. Muy buenas noches a todos. Gracias, Ana Rosa. Ya casi nos vamos, estamos pendientes de la intervención del presidente del Gobierno ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En estos momentos es el turno de Costa Rica. Sánchez ya ha avanzado que girará en torno a 3 ejes: la dignidad humana, el desarrollo sostenible y la seguridad. Será el punto final a la apretada agenda del jefe del Ejecutivo en Nueva York y después viajará a Los Ángeles, con comparecencia que podréis seguir aquí en el canal 24 horas. Ahora sí que ya nos vamos, muchas gracias por vuestra atención y que paséis una buena noche. Adiós.